Hola chiquita, ¿cómo estás? Todo Hola, esto es tuyo, chiquito. mami, mira. Ven para acá, ven. Para el cuarto rojo, dice René, para el cuarto rojo. La van a castigar de nuevo por tu culpa. Otro día que te castiguen, no importa, vale la pena el castigo. Vale la pena, vale la pena. Pero que esta vez los esposen a los dos juntos. Ven tú y que te castiguen a ti. ¿Qué hicieron en su estadía que te quiere castigar? Esta vez te toca a ti, Arriésgate. Renier. Esta vez te toca a ti, Renier. Arriésgate, chiquito. Rey, ahora es tu turno de romper la regla. ¡Mi perra! No me lo digas dos veces. Bueno, 2 semanas tarde. Tenemos un El regalo aquí La Miguel, el Melfi. de parte de... ¿De quién es esa carta? Cuéntale. A ver, léela, Tú léela. siéntate. Aquí te dejo un detallito para endulzarte el día un poquito. Postdata, no te doy la crema por lo que me dijiste por text. Hashtag rencorosa. ¿Qué crema? De parte de Ginger. No es Ginger, es Ginger. Gillian. Ah, Gillian, perdón. No, bueno, Había sido mujer decidida. ¿A qué se debe la mariposita? Viene muy bien aconsejada esta En su niña. segundo día, Andrea hizo buen trabajo. Me pierdo en tus churros. Trabajo por las Me sombras. encantó la sí, pero en el mariposa. segundo día hablando Veo con, que con utilizaste, Federico, si no me equivoco, entonces... no sé si es acuarela o qué, pero está todo el detalle ahí de la mariposita. Tuve que usar sombra Bien, porque que no pinta. tenía lápices de colores. Que está hermoso, créeme que está hermoso. Eso, una chica de... Lo acepto, acepto esto, acepto esto. Muy lindo princesa. Qué bonito, muy lindo detalle. Es la primera vez que me dan un detalle aquí, te lo prometo. O en un Aquí largo estamos. tiempo. Hable más fuerte, papi, hable más Sí, fuerte. habla duro, no te escucho. Mi hijo habla como hombre. Vocalice, hijo mío. Hable Como más buen fuerte, hable más Que fuerte. estoy muy Como feliz varón, que es la primera Como buen vez. boliviano, hermano. Es la primera vez que me dan un detalle acá. Gesticula, articula. Estoy articulando y me Andrina hizo esto, hizo. Más fuerte. ¿Qué cosa hice yo? ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! Tampoco, Ay, muy qué feliz. bueno. tampoco que lleves mucho tiempo aquí, tampoco. Decile que te gustó con toda tu fuerza. Me encantó, Gillian. Ay, me arreglo. Tira uno de ellos. Dejar el pasado atrás y vivir el presente. Ah, qué Eso rico. es verdad, Qué rico, Andreina, amén. eso es verdad, Andrea. Qué rico, amén. Qué Que rico, Dejar el así amén. pasado. Que así sea, que así sea. Así se. A ver, Edgar, quiero escuchar. ¿Cómo te sientes había con movido la pierna. piña? Por ejemplo. Ahora que te veo más... Hable, hable, papi, hable. No es una pared usted, hable. Soy un poco imprudente, digo las cosas que pienso siempre. Hay que ser cariñoso en la vida. Exactamente, no Amor. torpe. Tienes toda la razón, Donday. Hay que ser cariñoso en la Así vida. como Gillian, aprendan como Gillian. Dai, pero tú no eres ni cariñoso ni tierno conmigo. Cómprate Oye, un oye, perro. oye, va a hablar Edgar. Va a hablar por favor. Edgar, va a hablar Ey, Edgar. va a hablar Silencio. Edgar, por favor, un momento de silencio. No, súper rápido. Me siento mal por lo que pasó ayer. Siéntate bien, mijo. Eso, ahí. No soy de ese calibre. No reconocí quién era ayer. Yo no vi nada, no sentí nada. Sentí un calor en el pecho. Literalmente no vi a nadie en el salón. Sentí que estaba solo. Coraje. Y a producción, a ustedes, a Claudia, de verdad, mis sinceras disculpas. No va a volver a pasar. Aceptadas, mijo. No importa, para La no- dignidad, Cuando se siente la bien, dignidad se está nota. en ver si la reconocer piña las le perdona. emociones y los sentimientos personales. Ayer cuando me pediste disculpas exactamente por lo mismo y luego de las disculpas se reiteró la misma actitud, yo te di un consejo, Edgar, de ser humano a ser humano y es que no lo hagas porque lastima mucho. Lastima mucho una actitud hacia alguien que te quiere y más cuando estás entablando una relación. Brother. O sea, que lo quieres. Muy... ¡Wow! ¡Piña! ¿Perdón? ¿Qué? Admitiste que lo querés y que ¿Y porque qué lo querés, tiene? que le diste ese Nuevamente consejo. digo, en la dignidad está en aceptar los sentimientos. Yo quiero uno blanco. Y no está Podríamos mal, o sea, aceptar tus sé que no lo dices de mala manera, pero Es también la es bueno aceptar, no es La que uno media se aquella. desconoce, porque ya pasó, me dijiste que no iba a pasar y volvió a pasar. Entonces, lavó. es bueno Eso es brujería. aceptarlo para que si lo ves malo, Tú lo puedas haces. corregirlo. Esto no te lo digo como, ni siquiera como Claudia. Nuevamente no me interesa, pero igual quiero hablar. Te lo digo como ser humano, como persona, y que sirva a todas las personas que estamos acá, a todas las personas que nos siguen, que nos sirva de lección.
Es que errar Y que es de tengan un humanos. lindo día a todos. Errar es de Aprendemos, herreros. aprendemos. Errar es de humanos, pero volver a hacerlo de nuevo es demoníaco. Errar es de herreros. Que volver a hacerlo de nuevo es como que está mal. Hay que Tengo algo que reconocer decirle a Erika. y aprender. Tengo algo que decirle a Erika. Ya, Erika, déjalo a Sid un rato. para la próxima, si no tienes con quién jugar, yo juego contigo. Respeto su privacidad, pero él no entiende que el centro de esto es que me crea desconfianza. Obvio. Desconfianza Sientes que como ya que algo está tengo. ocultando. Démonos una nueva oportunidad, hagamos que esto sea bonito, que esto funcione. Y me dices que no puedo. Me dijo, ¿y ahora desde dónde empezamos? Y yo era de, ¿y quién dice que quiero empezar? El mayor problema de muchos aquí creo que ha sido no ponerse en los zapatos del otro. Si tú sales con alguien o estás queriendo intentarlo con alguien, tienes que tener cierto respeto. Si nos vamos a dar una nueva oportunidad. Es más difícil dejarlo atrás porque no sé cómo confiar de nuevo en ti. Vos no tenés por qué reclamarme de cosas que yo he hecho mientras esté soltero. Jugaste conmigo y eso duele. Yo no sé si lo vas a volver a hacer. Oye, si yo estoy conversando, ni siquiera he llegado a un acuerdo con esta criatura. El punto es que con Frede, él decía que quería primero con Andreina y luego con Mari. Entonces te estás metiendo en la boca del lobo. No importa lo que yo sienta, no importa lo que piense, y ella siempre me va a pedir más. ¿Quién te va a besar, Mare? No, no estoy con ánimo de jugar. Me gusta tu blusa, ¿cómo está? A mí me gusta la tuya, Andrés. Ahorita hablamos, Luisao, porque están... Me gustan tus aretes. Gracias. ¿Los de Jessica o los de Mari? Los de Jessica. Ah. Les tengo una frase, chicos. Ya. No sé. Quiere hablar. La frase del día. Suéltala, Andreina, suéltala. A ver, les cuento, miren, cuando aprendes a completarte solo y lo dominas, ya dominas todo. Ya comienzas a elegir a alguien que te acepte y no a cualquiera. Ahí está. Bien. Eso, gracias. Andreina parece que se va a buscar esa frase que viene todos los días. Andreina. Bien, Andreina. Está ahí para la frase, Andreina. Creo que yo todas las conozco- noches, yo todas las conozco noches muchas revisas frases, pero unas ¿quién dijo frases esa? que dice cuáles Claro pueden que pegar. cuando aprendes a estar solo, como que No ya la te das encontré en la cuenta de frase cosas motivacional. buenas. Yo no hice nada, pero encontré el amor acá. Yo vine a encontrar Jessica, póngame la Jessica. Póngame la Jessica. Oye, yo por si acaso los vi a Luisao y a Jessica muy acarameladitos por allí. Ay. Vaya, Luisao. Se me salió. Acarameladitos. Palabra de Luisao hacia Jessica. Bien bonito se veía. Yo también por ahí en algún momento la vi a Andreina con Miguel bien acaramelado. Ahora sí, Luisao, Ya platicó mucho, claro. La Tu momento, cizañera de Luisao. No escucho nada. Esta era Jessica, yo soy Jessica y él es Luisao. Yo no le estaba agarrando el pelo. Yo no le estaba agarrando el pelo así, Y qué así, mentiroso. yo estaba sentado al lado, veía la manito así, así, la manito así, así. Uy, si se ríe. Claro que no. Yo Es que soy son unos testigo. mentirosos. Y las cámaras lo vieron. Jessica, ¿No lo viste cuando Jessica iba a hablar y Luisao le hizo... ¿No lo viste? No, y Luisao quería como que... No, ay. Ese Pero- Luisao no pierde el tiempo, el Luisao. Dice Luisao que si tiene una oportunidad te va a besar. Lo tiene, lo dijo y... Cuidado, cuidado. Ya dile algo. Date a Dale, respetar Luisao, por habla, ese que es tu tipo. momento. Luisao, di lo que piensa. Mira, ¿cómo está Jessica? Pues quiero saber cómo descansaste, si estás bien. Acostada. Ay, ya. Sí, sí, todo bien, Dale, Luisao. Luisao, Muchas que tú hablas, gracias. Luisao. Pues, ¿Será quiero saber cómo estás. ¿Será que se callan para que podamos hablar? ¡Silencio! ¡Silencio, Bruno! Quiero decirte que si me llega a tocar un cuarto rojo, te citaría. Ah, o sea, yo te tengo que pedir un cuarto rojo. No, yo. Él a mí. Eso no Pero después de la Ah, conversación que necesitaría. tuvieron el otro día.
muy acaramelados en el patio, se van a decir amiga. Pero si ¿Qué somos dices? amigos. Habían conversado de tantas cosas, de hacer cosas juntos. Estábamos hablando, conversando, para No fue ya más estar que- en paz, en tranquilidad. No fue más Bueno, de que que yo lo vi Gris se así. movió del camino y Yo Andreina lo veo así. atacó. Claro. Yo lo veo así, diciéndose un secreto así. Esta vez Ah. Miguel se puso el cojín delante de la boca para que no supieran lo que estaba diciendo. Era como algo así. Era como Gris algo se así. mueve del camino y Andreina acecha a la presa. Tienes que cambiar. No, bro, tienes que era volver esto, contigo. era esto. No, era tipo así, mira. Era tipo así, mira. Nos estábamos era así, confesando, era nada así, más. mira, era así. Obvio. Estábamos confesando Así, nada sí. más. Confesiones. ¿Se estaban confesando el cariño y el amor que se tienen? Era como que me Se caes estaban mal, pero hagamos las confesando de paces. que posiblemente puedan Solo llegar a la eso. final. Bien. Solo eso. Bien, bien, bien. Se estaban confesando de que sus ojos chipean cuando se ven. ¿Será que Miguel vuelva a ser un hombre de detalles? Gris. Uy. ¿Será que Miguel componerá otra canción para Andreina? ¿O componerán una juntos? Poder del amor, si hay cambio de casa, por favor, mándenme allá. No vas a ir. Sí voy a ir No porque vas a ir. Y si te Elizabeth- cambian, la cambian a ella. No, Elizabeth no está hoy día, entonces que me cambien Ah, para cierto. yo ir a hablar con el resto de las chicas y hacer un monólogo que tengo preparado. Gracias. Tengo un monólogo, El Poder del Amor, Se va a durísimo. negar ayer. No, voy a ir. Y yo sé. Hoy, esta mañana. Armado. Le dije, Claro, lo tengo armado, pero en ese monólogo no podía estar mi novia. Ay, sí, voy a ir. ¿Ah, sí? Claro, Vamos. monólogos donde la novia no tiene que estar presente. Y para hacerlo en la casa de las chicas. Claro. A las chicas. A las chicas. No sirve hacerlo. Pues no puede, porque el rato que está tu novia plata. y hay temas que voy a tocar Ya me donde tocaba. ella va a interferir porque va a opinar sobre el tema. claro, Entonces ya ella no lo puedo hacer. Te va a mandar, hoy te va a mandar, seguro. 3, 4 meses, lo tengo que sacar en una semana. La presión, pues, no sé, exploté. Y yo genuinamente, pues, estaba intentando y todo, que todo funcionara. De momento ella dice, no, me siento mal físicamente, emocionalmente, pues salí un momentito para coger aire. Y yo, pues, está bien, no quiero jugar, entiendo el juego, que se tiene que sentar en mi falda. Chévere, está bien, no hay problema. Me voy, hablo con una de producción afuera. Llego, le digo a Gris, de verdad no quiero jugar. Sí, o sea, sí, espero que no te moleste, pero no quiero jugar. Le dice a Vanessa, mira, no vamos a jugar, pues no jugamos. Y de momento va y se hace ahí, Claudia, vamos a jugar. Y los veo que se paran y yo, tremendo. Y exploté. ¿Por qué estabas tan seria cuando te pusieron con Andrés? Hermana, ¿por qué no voy a estar seria? Porque después van a decir, Ya cuéntanos qué quedó ayer. Sí, cuéntanos bien qué quedó que si ayer. no estoy seria van a decir, no, es que está feliz y después está triste y después está feliz y que le pasa es una bipolar. No entienden que lo que yo hago es intentar estar bien, pero no todo el tiempo aguanto. Claro. Entonces, obviamente, que no quiere decir que no me sienta mal, porque me siento mal. Quedó ayer en nada, en realidad. O sea, hablamos así como que sí, que suelte, que deje el pasado, pero él no entiende que me cuesta soltar porque me dolió, porque le dije que me dolió y no le importó, y porque puso excusas bobas, y porque son cosas que yo no... A mí me cuesta dejar ir porque me ataca mi autoestima al no sentirme merecedora de alguien que realmente me quiera y al sentirme como, yo no lo valgo, yo no lo merezco, yo no esto, yo no lo otro. Entonces, y cuando hay otras cosas involucradas, como el hecho de que yo le dije, me está doliendo, me estás dañando, y que él siguió haciendo lo mismo, es como, ¿me entiendes? O sea, reiterar en la maldad. Y tuvimos una conversación hoy donde yo he pasado llorando toda la noche, toda la mañana, y el man, en vez de tener una conversación donde él ceda y aguante, que yo me descargue, no, él se pone a lanzar más cosas. Entonces yo también estaba herido, y yo también esto, y yo regresé de aquí, y si yo no te quisiera a ti, estuviera en otro lado, y si yo quisiera a otra persona, estuviera en el país de esa persona, y si yo... Pero es como, man, o sea, dale un poco de chance, y a veces cuando una mujer se descarga full, lo que necesita es que le digas cosas lindas y ya. Y enfoca toda esa energía que enfocas en tal vez querer gritar, en tal vez salirte, en tirar una puerta. ¿En qué lo enfocas? En encontrar la solución, no para resolver el problema fuera, sino para resolverlo en ti. En ir buscando una solución en tu cabeza, que tal vez no vas a decir en ese momento, pero decir, este es un problema más y lo puedo resolver. Mantén la calma, espera que el momento pase. Si no quieres ver, mira hacia otro lado. No está mal tampoco salir a tomar aire.
Yo también lo hice una vez y a veces es necesario. La Pero- primera lo hice, ya, voy a tomar aire. Pero- Me compré una bebida, respiré, lloré afuera, pero no me grabaron. Y entré. Y después fue lo otro y yo dije, diantre, 2 cantazos de ahí. ¡Pam, pam! Claro, pero a lo que voy, si puedes llegar a... No está mal salir, pero si puedes controlarlo con la cabeza, sería mucho mejor. Creo que él no se está dando cuenta de que hay cosas que pido porque me duelen y me cuestan. O sea, el tema de los close friends, ya, él dice que es una bobada, él dice que esto, que respete su privacidad, que no tengo por qué hablar de su privacidad aquí, que esto, que lo otro. Pero si Pero si en estuviste algún una momento vez- estuve, Ajá. ¿por qué no ¿Qué volver a tiene estar? malo ¿Qué tiene de de- malo? ajá. No es que ya hablo con mis amigos. Ok, bueno. Y, Le hable por WhatsApp. y yo no soy... Y se pueden crear grupos también en Snapchat y cosas Obvio, así. claro. Entonces yo pienso que yo no soy la amiga, que yo no soy esto, que es lo que pasa, ¿por qué no puedo estar dentro de esa parte de su vida, dentro de su privacidad a la final? Porque es como que ahí yo uno siento sube que... lo que no quieres que vean. Sí, para Los tener demás. un Tú subes- noviazgo es amistad primero, ¿me entiendes? Hay que tener esa confianza como amigo. Like. Obvio, es que en el otro subes lo que quieres que vea todo el mundo. Entonces yo siento que es como que... Ahí ay, subes lo que quieres que vean ciertas personas. O sea, lo Entonces, demás como lo que, publicas para ay, todo el ay, yo, mundo. yo soy todo el mundo. Entonces, y me dijo, en algún momento estuviste ahí y luego me bloqueaste. Obvio que lo bloqueé, y ya les expliqué por qué lo bloqueé, porque yo buscaba A y me salía él primerito. Y yo no quería saber nada de él en ese momento. Nada, no quería ni verlo, ya tenía que verlo acá. O sea, y solo verlo me daban ganas de llorar. Pero sí, como no comprendo la parte de que si estuviste en algún punto ahí, porque ahora ya no, o sea, ¿cuál es la Porque él dice que diferencia? tengo que respetar su privacidad. Y yo respeto su privacidad, pero él no entiende que el centro de esto es que me crea desconfianza. Obvio. Desconfianza Sientes que como ya que algo está tengo. ocultando. Pero no estás invadiendo su privacidad, ni que estuvieras todas sus claves o estuvieras ahí pendiente del teléfono. A ver, ¿quién te escribe? A ver, ¿quién te llama? No, o sea, ahorita en esta era, pues eso es lo más importante. O sea, las redes sociales influyen un montón en una relación, bastante. Aunque no lo quieras aceptar, es así. Yo he visto historias tuyas con ella. Es que todo el tiempo... No necesariamente tienes que estar posteando 24 horas todo lo que ponen con ustedes dos. A ese punto yo también voy, pero ¿me entendés? ¿Cómo le voy a dar cómo le voy a decir, oye, está bien tu capricho? ¿Me entendés? No que le digas que está bien tu capricho, sino quizás darle la razón a ella. Decir, "Hey, mira, tienes razón, ¿qué puedo hacer para mejorar para que tú te sientas más segura de mí?" Porque Es que- según a mi pensar, el no repostar no es un factor para que tú armes una discusión de este tipo. ¿Me Es que entiendes? Es yo para sé. los dos sentarse y platicar y quizás llegar a una solución. Yo pero sé, pues, pero date cuenta de que también si yo estoy planeando una relación a futuro, darle razón en algo que se sabe que está un poco exagerado, es ponerme la soga al cuello porque en un futuro posiblemente me lo vuelva a hacer y tenga que hacer lo mismo o en esa ocasión no quiera ceder porque ya va a ser demasiado, ¿me entendés? Darle la razón en algo así. O entonces que ella entienda que eres así y punto, y que eso no significa que es que tú no la quieras ni nada. ¿Me entiendes? Si tú eres una persona que mantienes una vida privada con tus parejas, que no eres de estar reposteando ni reposteando. Es que es así, yo soy así. Lo otro del close friend, eso sí no lo entendí muy bien. Es que es mi vida privada y con mis amigos, ¿me entendés? O sea, ya de por sí, ya toda mi vida está siendo pública por cómo estamos viviendo acá, por todo lo que tengo que publicar, que postear, que expresar en las entrevistas, en las redes y todo. Entonces yo necesito un espacio donde realmente no es un lugar... Puedes mantener tu vida, puedes elegir qué compartir, ¿me entiendes? Puedes Claro. crear contenido en base a los dos para compartir en redes y tu vida privada mantenerla privada. Eso no pasa nada. O sea, pero... Hay que saber manejarlo. Pero el hecho de que, exacto, hay que saber manejarlo, pero el hecho de que salgamos de acá y de la nada ya no compartamos nada, por ejemplo, de los dos, va a hacer que la gente esté todo el tiempo, uy, terminaron, uy, se pelearon, uy, esto, uy, lo otro. Podemos no compartir nada en nuestra te dé vida cierta privada, pero seguridad hacer igual. equipo siendo pareja. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo, mira a Gracie y a Mike Bahía, mira a Camilo y a Baluna. Nosotros no sabemos cuándo se pelean o cuándo no se pelean. No sabemos cuándo están bien o cuándo están Piensa mal. que siempre están juntos. Pero están ahí. o Y a sea, pesar de eso también es bonito que te posteen una foto, algo, pucha, uno lo toma como wow. Se siente bien. Se siente y bien. él dice Tampoco es que sí, todos yo los no me días dejo estás sorprender. publicando. Me dice, es que tú no te dejas sorprender. No es que no me dejo sorprender, es que lo hemos hablado antes y él ha sido firme con que no. Entonces, yo me lo he guardado. En vez de en ese momento discutirlo, yo dije, bueno, no lo voy a molestar porque yo siempre cedo. Yo siempre soy la que cedo. Pero él me dijo que iba a ceder. Con todo lo demás, porque creo que con eso del close friend, no, pero le vas a agregar el close friend. No, me dice yo.
Es que usted vale, No le me digo. agregue, yo no le agregué. Y yo lo tengo muteado de las historias. Yo ni siquiera veo sus historias ya. No tengo muteado de las historias y las posteos, no me interesa verlo. Así voy a hacer, porque si tengo que... Sorry, pero si tengo que ver lo que ve todo el mundo, no me interesa verlo. Porque yo no soy todo el mundo. Y yo respeto su privacidad, eso es lo que él no entiende. Claro que la respeto. El punto no es el close friend como tal, el punto es la desconfianza que ya tengo. Y cuando se lo digo, él me saca, es que yo también desconfío de ti por lo que hiciste. Ah, pana, entonces si vamos a estar en ese tira y jale de que yo también, cuando eso pasó hace millón de tiempo y cuando yo le he demostrado con acciones que no tiene por qué tener desconfianza en mí. Porque lo que pasó, por último, sí, la mentira, todos mentimos, él también ha mentido. Entonces ahí no puede decir nada. Y por último, lo que pasó, se quedó en eso, en un Es simple que los dos beso. tienen que perdonarse y soltar, o sea, de corazón y De empezar corazón. de nuevo. No pueden estar por cualquier problema, estar discutiendo, sí, que tú me hiciste, que yo hice, ¿quién hizo más? O sea, Exacto. no importa eso. Si en realidad se quieren, que los dos se agarren bien los pantalones y digan, bueno, vamos a hacer las cosas juntos, vamos a hacerlas bien. Y que lleguen a un punto medio, ¿me entiendes? Porque tampoco tú puedes estar en el plan ese de que, ay, que no te quiere tener en close y no sé qué, porque en verdad, o sea, a mí sí me un montón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me quiere tener ahí? Y te empiezas a cuestionar, o sea, ¿Qué esconde? ¿qué esconde o qué pasa o qué no puedo ver, ¿me entiendes? O sea, y eso también desgasta la relación, la verdad. Todavía le sigue afectando la situación con las otras chicas que tuve antes de irme. Entonces yo le digo, nos estamos dando una nueva oportunidad, soltemos todo atrás, dejemos todo atrás, ya sabes absolutamente todo lo que pasó, te lo he contado todo, o sea, no lo he ocultado, no lo he omitido, no lo he mentido, se lo dije de frente, me paré y le dije, mira, pasó esto, esto y esto, discúlpame si te lastimó. Pero démonos una nueva oportunidad, hagamos que esto sea bonito, que esto funcione. Y me dices que no puedo. Y yo le digo, entonces te doy tiempo, pero es que estoy destruida y que no sé qué, y que se me volvió a abrir la herida, o que está mi herida abierta. Y yo le dije, pucha, si nos vamos a poner en ese plan, yo solté, dejé mi orgullo, me olvidé de lo que pasó, lo solté y lo dejé atrás. Pero mira, entonces si nos vamos a poner en ese plan, de pronto, mira, se me abrió la herida, le dije. Se me abrió la herida y no puedo aceptar porque yo siempre le he dicho de que no es el beso, sino lo que pasó de que él me lo haya ocultado tanto tiempo. Y así como ella dice de que me estuvo defendiendo y todo, yo también la estuve defendiendo. No me lo pidió, pero yo lo hice porque también era como que su reputación, en la posición que yo estaba, era como que alguien se estaba inventando que había pasado esto o alguien sí había hecho eso y cosas así, ¿me entiendes? Entonces yo solo quería que aclaren de una vez las cosas, que digan quién fue el que inventó el rumor, porque hasta entonces yo solo pensaba que era un rumor y ya, digamos. Entonces, pero eso es, por eso te digo, yo eso lo dejé atrás y ya está, digamos, ya quedé, saben cómo se burlan en nuestra ciudad, pues en mi ciudad son súper burlescos, Frederick está acá, sabe cómo se burlan allá. Me lo tragué, me lo acepté y todo, y ahora que fui me volvieron a molestar obviamente con eso, pero ya está, digamos, lo dejé atrás. Y él no entiende también que si yo mentí no es porque le quería hacer daño a él, no es porque se lo quería ocultar, es porque no quería que salga en este show. Es así de simple, porque no sabía que ya después salió lo de todo el mundo y dije, ah, bueno, ya, al parecer ha sido como una tontera, pero lo que yo no quería, porque vivimos en países machistas, era que se solucione aquí dentro, quería que se solucione fuera. Claro. Y después al verme, o sea, todos nos hemos visto ya en algún punto, ya todos lo hemos vivido, esto de sentirte acorralada y no saber cómo manejar las situaciones. Entonces, a mí me pasó antes. Entonces, yo lo digo y se los he dicho a todos. A mí me crucificaron por algo que todos han hecho. Porque aquí varias personas han negado besos. Varias. No, eso no pasó. Y hasta ahí llegan. Conmigo llegaron hasta las últimas instancias. Tú no, pero sí hay otras personas que han negado A veces besos. sí. Puedo estar todo el día discutiendo con vos de los mismos temas porque Está tengo bueno, ¿verdad? trabajo que hacer, tengo que cumplir algunas cosas sabes cómo me gusta, con que un son poquito para de algunas sal. empresas, para mi Le país, pones a la manzana un y poquito tengo de que sal. cumplir algunas cosas que también tengo que hacer aquí. Entonces, como que... Y tengo encima que estoy preparándole esto para ella. Y mientras estaba estudiando lo que tenía que estudiar en el teléfono, me llegaban sus mensajes agresivos. O sea, no agresivos, sino sus mensajes que me incomodaban. Entonces a Harry le dije, hablamos después y la bloqueé, digamos. Y me bloqueó después a mí. Tienen que trabajar en esa ¿La confianza, bloqueaste? ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿De WhatsApp? De Creo que WhatsApp, ella necesita pero solo sentirse hasta que segura. terminé de hacer lo que tenía que hacer porque me llegaban mucho sus mensajes. Porque le dije, estoy ocupado, necesito estudiar, y la única manera donde tenía el texto en mi teléfono y en el WhatsApp, entonces me aparecía cada rato. Testaruda, eres una testaruda, Mare.
Y no es porque esté apoyando mi opinión, sino porque pensamos igual en algunos temas, algunas cosas, muy pocas cosas. Mare, si estás viendo esto, eres una testaruda. No le digas así tampoco vos. No tenés el derecho de decirle vos eso. Testaruda, Mare. No, pero sabes que te quiero. Ojalá me salga bien esto, papi. Lo sentí sincero porque él, de lo que poco que habla, que lo conocen, que él no habla mucho, hizo un esfuerzo para decir lo que sentí y comunicarse que se sentía mal, que no lo iba a repetir. Está bien, no hay que volver Pero a repetir independientemente, o sea, el no error. pensando en que va a Es no regresar estás- con vos. Claro, yo sé. Porque yo sí sé que cuando uno, digamos, errar es de humanos, pero repetir el error es como demoníaco, porque ya sabes que está mal y lo sigues haciendo. Ya eso es verdad. Pero yo siento que ya desde ahora tú analizas la situación con él. No tengo nada que analizar. O sea, yo ya hablé, ya fui clara. O sea, y me preocupa que diga, no vi a nadie, o sea, como si se hubiera perdido en la ira. Yo digo, wow, qué miedo, ¿me entiendes? Te hablo con mucha certeza y te lo digo yo, en mi vida jamás he sentido eso de no ver a nadie y perderme en mi ira. O sea, digo, a mí no me gustaría estar con alguien así. Que es una persona que cuando hace eso es como problemático, o sea, como violenta. Obvio. Que, no que pierde como la O sea, cabeza y y no es la cordura. Obvio. A mí me pasa eso. Andrés, me voy a poner modo abogado. ¿Tú no también te saliste de la casa esta semana un día? Fui al baño. Mentiroso. Fui al baño. Mentiroso. Fui y volví rápido. Nominados ¡Qué maldito Melfi, nominados a los dramáticos de la semana. En el puesto número 3 tenemos a Andrés. Salvatierra. No, pero ¿a quién más salió? No, espérate, tú eres el número 3. Ya, número 3. El segundo estaría... No, Sebastián. el segundo todavía no. el segundo estaría entre Sebastián y es Edgar. Sebastián. Sebastián es segundo. Ay, pero Sebastián se pasó ya Tamayo. para diciendo todas esas cosas. Puesto número 2. Y con el primer lugar. Silencio. Necesito gritarte, no necesito tirarte la puerta, no necesito salirme, darte la espalda, no necesito insultar, nada de nada. Yo te estoy hablando de las cosas como son. Le hablé, me quedé... Me está lloviendo a todo, o sea, papi. se ha disculpado de toda una... Igual de la vez que... no sé qué me viene a hacer, como a... No sé qué llamar, recorrer con la mano para que me quede ahí, cosas así. Es como que yo no voy a aceptar ese tipo de actitudes, ¿me entiendes? Y espero que no las acepte nadie. No, es que... Entonces viene, se disculpa. Y entonces, otra vez, buenito, otra vez no sé qué, otra vez yo soy la mala, porque... Y no voy a ser la mala, porque así todo yo le dije. El día que se me acercó a hablar, ayer, a pedirme disculpas, me dijo, ¿y ahora desde dónde empezamos? Y yo era de, ¿y quién dice que quiero empezar? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, él asumiendo que Pero, por ejemplo, seguimos ahorita en en la lo nuestro. conexión directa dijiste que lo quieres. No. Sí. No he dicho que lo quiero. He dicho que la dignidad está en aceptar los sentimientos y que Por comportarte eso los así... chicos te dijeron, estás diciendo que lo quieres. Cuando dijiste, No he dicho y que lo me quiero. ¿duele? Se Sí, entendió dijo. como si hubieses dicho Ellos que te lo dijeron, quieres. entonces lo querés, sí Ajá, dijiste. ¿verdad? Y dijiste sí. Dijiste, Y volviste- duele de una persona que te quiere. Es que puede ser, es que obviamente Y los puede chicos te sentir dijeron, cariño, entonces pero estás también diciendo que por lo eso no quieres. va a aceptar actitudes de esa persona. No, está bien, pero yo Claro, le pero pregunto es a que ella, no, ¿lo exacto. quiere? Ah, bueno. Ah, obvio, no por nada estaba intentando tener algo con él, ¿me entiendes? Bueno, que pero lo una quiera cosa es no que te significa atraiga, vaya a otra cosa es que estar ya lo con él. quieras. Claro, Querer pero ya es- había un cariño de por medio, no te estoy diciendo que lo quiero, lo amo, lo adoro, pero obvio había ese cariño de por medio. ¿Por qué no hacía una cosa de 2 días, me entiendes? O sea, es el único chico al que he conocido aquí en el reality, para empezar. Te doy, me respondes, que analiza, como te dije, analiza, piensas en tu respuesta y respondes. O si no, lo que pongas en esa carta, que la respuesta que sea una respuesta que te dé a ti la respuesta que tú estás buscando. El soltero. Así que, nada. Yo te creo dejo que espacio deberías para que escuchar los escribas. consejos de Alejandro. Voy a conseguir un lapicero. Funciona. Cada vez que te Tienes razón. Qué dinámica. Eso ¿No hay más funciona lapiceros por acá, Edgar? siempre, viejo. Haceme caso. Pero la dinámica que había propuesto Miguel en su momento, esa de cartas, ¿cómo que se dice? Cartas anónimas, te va a venir súper bien. Porque te va a dar una manera de acercarte Sí, más abierta. indirectamente con ella. Sin necesidad de que lo digas. Perdón, discúlpame, te extraño. Ese tipo de cosas. Son tan raros. No, sino que como un nuevo inicio.
Por No. último, mira, tú bailas de esa forma y él supuestamente está en algo conmigo. Me aparto un poco, o sea, no te voy a hacer el desplante y decirte no bailo, porque tampoco, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Como que bailo, pero con cierta distancia. Ajá. O sea, respetando, ¿me entiendes? O mirando a otro lado, no sé. El otro está, que por poco la bala le llega hasta acá. O sea, era como que yo... Y yo le Es dije todo incómodo eso, me para incomoda uno, pues. esto y lo otro, ok, no va a volver a pasar. Y vaya, el día siguiente hace lo mismo. Yo ya que tengo que hablar o explicarle y decirle, mira, no me gusta, yo ya le dije una vez. Entonces, no una, varias veces. Ya voy a volver a repetir lo mismo, parezco disco rayado. No, yo opté por tomar una decisión. Y es abrirme porque yo no quiero eso para mí. Yo quiero un chico que me respete estando yo o no estando yo presente. Y ahí el que tenía que poner los límites era él, porque ella literalmente recién pisaba la casa. Obvio, y ni yo siquiera no nos tengo conocía a culpa. nosotras todavía. No. ya Él es el recién- que tenía que mantener distancia y Exacto, respeto. entonces porque cualquiera, él es el que está conmigo. yo, no yo me pongo en tu posición y si un tipo me hace eso, yo digo, está bien soltero, todo bien, ¿me entiendes? O sea, está tranquilito. Es que también como él lo Obvio. puso, pues como que, amigos con beneficio, yo pues, ok, pues está bien, ¿me entiendes? Normal, pues, no hay problema, pero ya cuando yo Otra veo, cosa es que tú digas, estoy- entro a la casa, veo las Claro. vibras de ella y dije, esto es algo más sentimental. Que amigos con Mental, beneficios ¿no? es otra cosa. Si él le hubiera dicho, Amigos con beneficios estoy, es algo, amigo, estoy pero into no, someone, claro, o sea, claro. una persona me Claro. interesa Me muchísimo, interesa, lo quiero, es pero no es otra nada cosa. seguro, así, algo así Todavía como no que- somos novios, pero a eso Exacto. quiero llegar, no sé, ¿me entiendes? O sea, Obvio, si él me lo ha dicho por- fuera de cámaras y estando acá en cámaras. también O se sea, te ay, me muero por Shirley, me muero por Shirley, me muero por Shirley. Pero lo que a mí me No asombra lo de demuestran, Sebastián, no, no, pero ayer lo estaba demuestra, bastante triste. es que me muero por Shirley, me muero por Shirley, me muero por Shirley, me muero por Shirley. Y la tiene ya Shirley y la destruye. Literal. Porque si tienes esos comportamientos, para mí es que tú quieres seguir siendo mi Claro. amigo. Entonces, y ahí ya comenzó y le comencé a decir, mira, sabes que yo no quiero eso, que mejor. ¿Qué? ¿Me estás haciendo una escena celos por una mandarina? No es una mandarina, le dije, son varios detalles. Y yo estaba tranquila. Y en eso, ¡rum! Él cambia así, ¿me entiendes? Se enfureció tanto que comenzó con toda su artillería. Ni tanto la mandarina, el baile. El baile, y yo sé que yo se lo había pasado lo del baile. Vanessa me preguntó, ¿qué opinas del baile? Le dije, no, todo bien. Pero obviamente que por dentro estaba renegando. Pero dije, no voy a hacer una tontería, prefiero decírselo a él. Y lo llevé por el lado de celos. Me dijo, ¿pero por qué me dices eso? Y como se puso medio engreído a hablarme, yo también le dije, no, es que no me gusta que Oye. bailes así, porque me pones celosa. ¿no? Cuando he podido decirle, ¿por qué bailas así con ella? ¿Ah? ¿Qué Sí, te le pasa? ¿No te sale de llama? otra manera, Y sí, me voy. sí, sí, ya. Como Lo hace más normalmente lo hubiese tranquilo. hecho. Lo pensé, respiré, porque no quería que lo de nosotros termine de esta forma. Porque le tenía un cariño, ¿me entiendes? Y respiré, pensé, dije, no la cagues, no la cagues. Y acá le digo, bueno, a las finales, el que me quiera me va a tener que querer como soy. Y me miró y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Terrible. Y yo lo miré así, ¿qué? ¿Cómo que terrible? Como diciéndole, retráctate. diciendo, Como que, como tú me "Piensa acabas de bien". decir eso en este momento. Claro, como que piensa, no la cagues. Mira que están tirándote hate en redes sociales, tratando de ayudarlo para que el hombre reaccione, pero Claro. lo nubló la cólera. Y no, pues yo no voy a permitir eso. Pero Sí, no, una él persona piensa no. en él y en él y en él. O sea, en todo lo que le están tirando por internet, por redes sociales, en cómo él está quedando a nivel internacional. Y me dijo un mensaje, ¿no? Como que ahora entiendo todo lo que has vivido, lo que has pasado estos días. Y era como que yo quería decirle otra cosa y le digo, Gris, ¿qué le digo? Porque me da ganas de decirle, recién te das cuenta de todo lo mal que pasé. Y no Ahora. estuviste ahí cuando yo te necesité. O sea, me tuve que hacer la loca. Dije, Gris, ¿qué le digo? Porque quería mandarlo de Ayúdame. esa posición. Uy, ya lo quería como que la matar, tranquilice. te juro. Pero Gris me ayudó a controlarme. Sí, sí. De verdad que porque- sí. El mayor problema de muchos aquí creo que ha sido no ponerse en los zapatos del otro. Porque yo me acuerdo de cuando estaba yo en el problema que a mí me lanzaron hate, ¿Cómo pero te hasta odió decir ahí? basta. Y Sebastián en sus historias, yo hasta el día de hoy ni lo sigo porque nos dejamos de seguir tirándome. O sea, incentivando al hate, incentivando al hate. Pero cuando les tiran a ellos, ahí sí es chuta, me siento mal. Que no todas las personas lo tomamos igual. Hay personas que se pueden deprimir por todo ese bullying de nivel Y de yo me redes deprimí sociales. horrible, solo que yo, Obvio. obviamente, como estaba triste por otras cosas, nadie sabía que era por eso. Yo pienso
que, mira, si de verdad ustedes quieren arreglar las cosas y de verdad hay unas disculpas sinceras y que no se va a volver a hacer lo mismo que hizo, pienso que se deberían dar la oportunidad. Ahora, si se mantienen las acciones y se mantienen las mismas cosas una y otra vez, pues ya, bueno, tú verás lo que haces, ¿no? Pero ¿cuántas veces es accesible permitir que una persona te trate así porque está tratando de cambiar? Bueno, pero es que también uno es como es, ¿me Mira, entiendes? Ese es el Yo te voy a tema. decir algo muy... Quizás es una manera de ser que tiene arreglo, ¿Y si no la tiene? pero si no lo intentas no lo vas a saber. Pero tú no tienes por qué tú no tienes por qué cambiarle los problemas o los patrones psicológicos a una persona. Pero O sí, sea- pero sí los puedes mejorar. ¿Por qué yo? ¿Te parece justo para mí? No te parece justo para ti. Yo en tu lugar te entiendo cómo te sientes en estos momentos. Pero poniéndome también en su lugar... no Es no que sé, ahí ya entra lo que es el amor, ¿sí me entiendes? O sea, si te gusta lo suficiente como para ayudarlos. Ya los vi, ¿por qué se miran así? Nada. Están haciendo cartitas. de Obvio. No. Ay, qué lindo. Yo estaba tratando de dibujar, pero no se me da. Nos pillaron con las manos en la masa. No avisaron, ¿verdad? No Seba. avisaron. No te me molestas. ¡Seba! Oye, gracias por el detalle. De nada. Me encantó, de verdad. Disfrute, buen provecho. Don Diablo, tú. ¿Qué hubo, mijo? Hola. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, tú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? No te mandaron a Mare. Me siento solo. Ay, qué lindo. lindo. Bien, un poco aburrida. Una cuchara, pero larga, así grande. Bien tranquilo. Ay, para ella. Ay, siéntate acá, le dañas la Ay, sorpresa. perdóname. Dame un ratito. Ahorita estábamos hablando con Claudia Ledesma. ¿Por qué no vamos a parquear nosotros para que él termine su carta aquí después? ¿Sabes qué? Sí, exacto. Claro, Voy vayan para a allá. conocerse. Vamos, muy buena idea, qué inteligente eres. Usted igual, por favor. ¿Yo por qué? Digo, para que estén en privado ustedes dos. Sí, bueno, vamos. Aprendes a estar sola y aprendes el sentido de la vida. O sea, es como que yo trato de autocorregirme yo sola, de darme mi lugar, de saber que sí, que no. Mariela, no seas grosera. No me usen, impostores. Y es tan chévere, porque estoy como en ese momento de, sí, el tiempo puede estar en contra, pero también es como que tú dices, o sea, como lo que tú dices, también es algo positivo para ti porque vas analizando actitudes de las personas, te vas dando cuenta del valor y de que cada día te quieres más, de que cada día eres más fuerte y de que no vas a elegir a cualquiera porque quieres estar con alguien, sino porque se lo merece, porque quiere estar O contigo. sea, en realidad no vas a elegir a cualquiera por tener que estar con alguien. Exacto, por necesidad, sino porque en verdad te valoras tanto, te amas tanto y dices, te das cuenta del mujerón que eres, que dices, yo no merezco menos, yo merezco el amor que doy. Y buscas eso, pues el amor que tú das, buscas en una persona que te lo dé también. Lo único que hablé con él fue pocas cosas porque lo veía él también súper bajo en ánimos. Y en realidad no enfatizamos en el tema de él contigo, sino de él cómo se sentía. Y por eso te pregunto, a ti, o sea, entre ustedes. Es que yo no le guardo rencor, simplemente es una página que ya pasé, ya la arranqué y ya quedó ahí. O sea, obviamente que me duelen sus palabras porque no imaginé que me diría todas esas cosas, así sea de cólera. Uno tiene que pensar, ¿me entiendes? También tiene que saber qué es lo que yo tengo atrás. Yo simplemente les puse las cosas claras y le dije que yo no quería seguir con él por Gigi. No por ella, no, perdón, sino por las actitudes que había tenido con ella. Como el baile. Primero llegó lo del baile y lo hablamos. No le hice problemas, solamente le dije como que lo llevé por un lado como de celos para que no peleáramos. Y como que llegamos a un punto en que le dije, mira, yo no puedo estar así contigo, necesito que
que me digas si tú quieres seguir cortejando a otras mujeres, te dejo el camino libre para que lo hagas. Porque un día anterior habíamos hablado por las sombras el domingo. Y el domingo quedamos en que íbamos a estar juntos. O sea, no necesitamos un título, ¿me entiendes? Ya lo habíamos conversado. Entonces, le comentó lo del baile y él me dijo que me iba a dar la seguridad que yo necesito, que él iba a poner punto final a esas actitudes, esas bromas que él tenía, que ya no le iba a volver a hacer, para que yo esté tranquila, porque él quería que yo esté con él. Llega el día siguiente y pasa lo de la mandarina. ¿Qué cosa es la mandarina? Le puso la mandarina en la boca a ella y no solamente es el hecho, sino es que él es como que su actitud es como que tú eres Gigi y él pasa y, hola, ¿qué tal? ¿Y cuál es tu segundo nombre? Y no sé qué, toma, muérdala un poquito más, así. O sea, yo estaba como que... Y ya, son varias cosas que a mí me molestan, ¿me entiendes? O sea, Claro. si tú sales con alguien o estás queriendo intentarlo con alguien, tienes que tener cierto respeto. ¡Hola, perro! ¿Qué más, mi perra? ¡Ven, perro! Uy, no, me vas a ver el... Oye, ¿y con quién viniste, Don Daya? Solo, me mandaron solo. Solito para vine, venir a- solito vine, solito me voy. ¿Cómo es, perro? ¿Qué más, mi perra? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Andreina? ¿Cómo estás, Don Daya? ¿Qué más, chicas? ¿Cómo es? Ya ustedes los saludé. Aquí conversando de la vida loca. Aquí estaba compartiendo unas líneas de un escritor uruguayo a mi amiga Andreina. Ay, ay, ay. Oye, ¿y tu señora? Está mal. ¿Está maluca? Ujú. Ves, la otra vez está con un dolor en la garganta y creo que ahora se le empeoró. Dolor en la garganta. Garganta, ¿eh? En la amígdala, izquierda. Ay, chicas. Qué rico. ¿Y cómo te trata la vida? No sé, Deja ando de medio quejarte de aburrido. mí. Extraño a este Donday. Divertido. Yo igual, amigo. Cada persona interpretó lo que pasó. Puede ser Fue diferente distinta. tu punto de vista al mío, al de ella, incluso al de Sebastián. Entonces, ya cuando él llega a la casa, yo no sé qué pasó porque yo no lo estaba viendo. Yo nunca vi ni una conexión, ni sé cómo hablaron, por eso tampoco quiero opinar como si supiera todo. Pero lo que sí te digo, no puedes excusarlo a él por la manera en la que él explotó y las cosas que te dijo, porque, como yo siempre digo, hay personas que explotan de esa manera, como también le pasó a Ter, como hay personas que tal vez buscan otra manera de expresar eso, y no estoy diciendo que esté bien. Simplemente estoy diciendo como que estudia el comportamiento de él, cómo es también cuando él explota, como si te estuvieses viendo a ti, que ya tú te conoces, y tú sabes, cuando tú explotas y te dices, yo como Shirley cuando hago esto, y reacciono así. Entonces, a lo que voy. Ya, yo No te lo voy- defiendo, pero te diría como que por el lado de él, algo que yo pienso que también le puede estar molestando es sentir como que ustedes todo el tiempo están un día bien, al otro día mal, un día bien, al otro día mal. Y uno a veces, a mí me pasó que yo a Pero veces sabes me que, siento así. bebé, esa es la Y a inestabilidad lo que de voy, él, pero porque déjame no terminar el estamos un día punto. bien, un día mal por él, sino, perdón, no por mí, sino por él. Oye, discúlpame por bloquearte hoy día, pero de verdad tenía trabajo y mi trabajo estaba en el teléfono. ¿Tú crees que de manera es bloquearme? No, discúlpame, por eso te estoy diciendo discúlpame. No, pero es que me llegaban tus mensajes y ya estaba molesto y estaba presionado porque tenía que estudiar eso y hacerlo de una vez. Yo hace rato te había dicho que quería dejar de hablar y tú también seguías escribiendo y obviamente yo respondía porque tú te pones a la defensiva. No entiendes por qué estoy como estoy. Usted también se pone a la defensiva. No entiendes por qué estoy como estoy. Sí te entiendo. No entiendes. Sí te entiendo. Discúlpame por todo lo que pasó antes, por todo lo que dije con esas personas que no vale la pena pronunciar, por todo lo que hice. Pero hay que dejarlo atrás. Si nos vamos a dar una nueva oportunidad. Para mí es difícil dejarlo atrás porque no sé cómo confiar de nuevo en ti. Si me lo hiciste una, me lo hiciste dos y me lo hiciste 3 veces, sabiendo cómo me No sentía. sabiendo. Sabías. No sabiendo. ¿No te acuerdas el mensaje que yo te escribí que te dije, si vas a hacer cosas con ella y quieres estar con ella, dime por favor que aquí se acaba para yo no estar mal? Nunca me respondiste. Me tienes con el corazón en un hilo. Disculpa, ¿en qué? En un hilo. Te valió y te lo dije. Te mandé 80 mensajes, revisa la conversación si tú todavía la tienes porque yo la borré porque no quería ni verte. De 80 mensajes diciéndote me duele, me lastima, estoy hecha miércoles, Andrés, por favor. Y no te importó.
Mare, ¿podemos dejar eso atrás? Es que ¿cómo lo dejo atrás si me lastima? Si no Pero sé si me lo vas a volver a hacer. No va a volver a pasar. ¿Quién quita que el día de mañana se te raya la teja de nuevo y te vayas y hagas lo que hiciste? Yo te lo estoy Una, diciendo. 2 y 3 veces, porque la tercera, que es la que te olvidas, es que aquí igual te besaste y te destrampaste con la diabla y te valió una pinga. Mientras que yo con Thor, porque no me sentía bien besándolo, unos piquitos porque me tocó. Ni siquiera porque quise, porque le pregunté si podía hacer en el cachete y me dijeron no, en la boca. Y tú le agarraste el pelo y te la besaste. Y yo muy bien, pero por dentro yo estaba como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta falta de respeto? Te está sudando el bigote. Una tras otra, no me está sudando el bigote. Siempre haces eso. No, es que porque sí, digamos. Yo no me siento cómoda. Tú no pones límites, además. Si yo no te decía lo que te dije la otra vez, tú abriste la peor herida que tengo y es justamente esa herida de que no me siento suficiente, de que siento que no soy válida para nadie, que solamente soy una puta cara y un puto cuerpo, de que no me merezco el cariño y el amor de nadie, de que esa fucking herida de los manipuladores emocionales que en algún momento tuve en mi vida que todo el tiempo me decían que yo era tan asquerosa que nadie me iba a querer. Mare. Y encima que te expreso cómo me siento, te pones tú más bravo y te molestas y me dices cosas hirientes nuevamente. Hoy día también me dijiste cosas hirientes. Sí, vos también a mí. Pero es porque no soltás el pasado. Y si quieres que me agarre también de mi pasado, no vamos a terminar de discutir nunca. Yo también tengo mi pasado. Yo también tengo mis cosas. Tengo cosas que me molestaron. Cosas que ya se hablaron y que ya se dejaron ahí. Y que yo ya tomé lo hablamos acciones. también. Y yo no. Sí, Tú ya no, lo porque tú no hablamos, entiendes ya un- te un hablé. Y completo. yo te conté todo lo que pasó. Hay muchas versiones al respecto. Yo te conté lo que pasó. Yo te conté absolutamente todo lo que pasó. Me ocultaste otra No te cosa. lo oculté. Ocultaste otras cosas. Que no le tome importancia y no me acuerde, no es problema mío. Ocultaste otras cosas también. No, no ocultamos nada. Ocultaste otras cosas, Andrés. ¿Qué otras cosas? No te las voy a decir aquí en el programa. Pero tú sabes bien que tú no fuiste 100% honesto. Ay, Dios santo. Tú sabes muy bien que sí jugaste conmigo. Lo sabes. ¿Por qué juego conmigo? ¿Quieres que te diga en el programa? Ya no lo digas en el programa. Vos no tenés por qué reclamarme de cosas que yo haya hecho mientras esté soltero. Jugaste conmigo y eso duele. Yo no sé si lo vas a volver a hacer. Oye, si yo estoy conversando, ni siquiera he llegado a un acuerdo con esta criatura. El punto es que con Frede, él decía que quería primero con Andreina y luego con Mari. Entonces te estás metiendo en la boca del lobo. No importa lo que yo sienta, no importa lo que piense, y ella siempre me va a pedir más. ¿Quién te va a besar, Mare? No, no estoy con ánimo de jugar. Porque él cambia de ánimo. Pero como lo que, cambia ¿qué de llevó a esta calzoncillo. pelea? ¿Qué llevó a esta pelea? Tú no estás de acuerdo con su comportamiento, es válido. Él no está de acuerdo, quiero pensar yo, con la manera en la que tú lo celas. Y lo cambiante que pueden ser ustedes dos de que explotan y los dos dicen, chao, se acabó aquí, no nos hablemos más. A lo que voy. Ya sé que ya tú dices que ya con él cerraste la puerta, que ya todo. Él ahorita mismo está igual que como tú te sentías la semana pasada sufriendo, y te voy a decir algo. No sé si se pudiese abrir otra puerta entre ustedes en un futuro, no tanto como pareja, sino para conversar las cosas por el cariño que se tienen. Y si algún día esa puerta se abriese y llegaran a verse ¿no? en la situación de estar intentando tener algo juntos, traten de ser más comunicativos, de que las explosiones que ustedes tienen, que es lo que le dije a Edgar, canalícenlo y que no sea como que voy a explotar y voy a dejar esa ira salir. Es que sino mira, voy a tragarme la ira, voy a pensar, voy a analizar lo que está pasando y voy a hablarlo de manera calmada. es que mira, hay un punto. Tú me dices de que yo analice los comportamientos de Sebastián a lo largo de todo el reality. Sería mentirte que yo lo he hecho porque la verdad a mí antes Sebastián no me interesaba como me interesaba hace poco. Entonces yo no he podido darme cuenta de ciertas cosas. He visto ciertos capítulos porque en verdad no podía entender la manera de reaccionar que él tiene. Todos tenemos una manera de reaccionar cuando estamos enojados. Y la manera mía es bien fea. Quisiera, te juro que quisiera poder soltar y dejar todo atrás, pero... Es que estás redundando. No estoy redundando. Está en lo mismo. El hecho de Es que... que tú no entiendes la magnitud del daño. Y vos tampoco entendés la El magnitud hecho- de mis daños. Ay,
Vos también. Nos vamos a poner ahí. Pero para que te des cuenta, no vamos a llegar a ningún lado. No, es porque tú no quieres yo llegar a estoy ningún lado, cediendo y porque estoy no soltando eso. cedes. Yo estoy soltando Tú eso. estás cediendo ahorita. Pero estoy cediéndote y te estoy Yo dando también la solté un razón. montón de cosas en el pasado. Pero obviamente me vienen y me traen a colación porque ¿qué me quita que, o sea, qué quita que no estés jugando conmigo ahorita? ¿Qué, No qué estoy quita que no jugando me estés con vos. usando ahorita? Es que, a ver, si te pones a pensar... ¿Jugaste conmigo en ese momento? No jugué con vos. Ah, no, no jugaste conmigo. No, no jugué con vos. Es que, ves, ahí está donde me doy cuenta de que no entiendes. Es que no jugué con vos. Ah, no jugaste conmigo, no estuviste. ¿Quieres que lo saque aquí? ¿Por qué me vas a hacer? ¿Quieres que lo saque aquí? No voy a sacar nada, pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué estás insistiendo en que nos quedemos en algo así en vez de avanzar? Porque no entiendes, porque el hecho de que digas no jugué contigo quiere decir que no lo entiendes. ¿Sabes y qué es no lo que has hecho pasa, conciencia. Mare? Y va a sonar duro lo que te voy a decir. Va a sonar duro. Siempre me tiras duro. Es que mi reina va a sonar duro. Va a sonar duro. Pero nosotros no tenemos una relación. Vos no tenés por qué reclamarme de cosas que yo he hecho mientras esté soltero. Por más haciendo cosas. estás Sí, soltero. pero estoy tratando de tener algo serio con vos. Pero vos me traes cosas de mi vida soltera. Sigue soltero, puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, O sea, pero así nos vamos a poner. Pero ese es el Había tema. un tema emocional. Te escribió, podías estar soltero. ¿Qué te costaba entonces decirme así? No quiero nada contigo, entonces me voy a hacer mi... Y yo ahí lo cerraba. Y se acababa y yo no me iría, yo no te estaría reclamando nada. Jugaste conmigo y eso duele. Yo no sé si lo vas a volver a hacer. No lo voy a volver Porque a te hacer. porque te quiero- hago acuerdo si quieres que lo Es saques que en es el muy show y si no diferente. entiendes Es que es muy diferente. Es muy diferente. Y déjame hacerme con lo del show, por favor. Por favor. Ya. Vos no entendés que una vida de una persona soltera es una vida de una persona soltera. Si yo quiero formalizar y hacerlo serio con vos, tenés que aceptar y dejar ese pasado de mi vida soltera atrás. Yo acepto tu pasado y tu vida soltera atrás. Todo lo que hayas hecho o lo que hiciste durante el tiempo que no estuve aquí, lo estoy aceptando y lo estoy dejando ahí. Es difícil y te voy a decir dos cosas. Mira, uno, yo pienso que lo mejor ahorita sería dejar que las cosas se enfríen sentimentalmente, pero tú yo sé que le tienes bastante cariño, él te tiene mucho cariño a ti, aunque en el momento que pelean explotan, yo sé que en el fondo sí hay cariño porque si no se hubiesen arreglado tantas veces después de pelearse. Entonces yo pienso que sí deberían tener una conversación no como expareja, sino como amiga. Decirle, mira Sebastián, a mí me dolió esto que tú hiciste por reaccionar así, yo pienso que deberías cambiar esto. Te pregunto, ¿qué piensas que hubiese pasado si al tú ver lo que pasó con el juego de la naranja, no le hubieses dicho, no quiero estar contigo, sino se lo hubieses comunicado y le hubieses dicho, te vi de nuevo haciendo la naranja, ¿por qué lo haces si ya habíamos hablado de esto? ¿Por qué no? Porque es que eso no viene solamente del juego de la naranja, ¿sabes? Eso viene desde un día anterior, que él me Claro, escribe. Es que eso ustedes no saben. Ah, ok. Él me escribió un día anterior a decirme que le está cayendo mucho hate por las redes sociales, por la Sí, le discusión está que habíamos afectando. tenido y todo lo demás. Y me dice, me imagino todo lo que tuviste que haber pasado en esos días, cuando fue lo de la diabla, cuando pasó todo eso. Yo estoy confiando en vos y no me puedes decir de que, ay, porque yo también te estoy dando cosas, porque yo te lo he demostrado y todo, sino porque yo también podría desconfiar. Pero estoy confiando en vos. Si nos vamos a poner en eso, yo No, también. pero es que no estás escuchando, pero es que no estás Pero tú te escuchando. pones en el plan de tú me lanzas, yo me lanzo. Tú no estás cediendo. aunque no lo Estoy veas así. estoy cediéndote mi corazón entero. Estoy cediéndotelo. Te estoy diciendo, por favor, comencemos algo, que avancemos y dejemos todo así. Dejemos todo esto allá. Y no lo estoy tirando por agresivo, sino para que se entienda. Dejemos todo eso allá y avancemos de aquí para adelante. Pensarlo, no te estoy presionando a que me digas ahorita sí. Pero de verdad estoy aquí. ¿Sabes lo que tenía ganas de hacer? Decirte que ya chao para probarte, para ver si eres capaz de volver a hacerlo. ¿De volver a hacer qué? No voy a volver a hacer nada y te lo digo ahorita y se lo digo a todo el mundo y lo posteo si querés. Si no va a funcionar con vos, yo me voy, pido, agarro y me paro en la cámara y le digo, por favor, tramiten mi regreso. Y me voy, desaparezco. Me meto en un búnker 2 meses con comida suficiente para subsistir 2 meses y que salgo cuando esté listo. Ya está. No vine por otra persona, no vine para jugar con otra persona de que, ay, juguemos el reality, no. Vine para que lo hagamos juntos. Y él recién me dice eso, o sea, ahora sí entiendo lo mal que te has podido sentir esos días.
Y era que unas ganas de decirle, o sea, recién te das cuenta. Cuando es yo que te pasa. necesitaba, no estuviste ahí. No le dije nada. Chile, Al pasa que contrario. uno no se da cuenta de muchas Por cosas cuando eso, está aquí. yo le di todo mi apoyo, yo no le reclamé nada. Le dije, yo entiendo por lo que estás pasando, recuerda siempre lo que me dices, yo estoy para ti, hagamos un en vivo, expliquémosle a la gente esto. esto y lo- Eso está bien. O sea, le di varias salidas, ¿me entiendes? Y él al final me puso como que mucha luz y mucha fe en tu camino. Y yo era como que yo, ¿qué? O sea... You had one job. Un solo trabajo tenías que hacer. Y entro ya a dormir y la gente me manda los screenshots de él. Me había puesto 2 comentarios en distintas fotos que los había borrado. O sea, me manda la luz en mi camino, luego borra los comentarios que me hace, luego llega acá todo indiferente, luego llega el juego de la naranja. O sea, yo ya venía de varias cosas acumuladas. No ¿Sabes es qué que yo yo de la siento? nada vi esa y dije, ah, ya no. No, ¿Sabes ya qué son siento varias que puede cosas ser? que... Que se está sintiendo como que, o sea, no sé cómo explicarte, como que... Pero que me lo diga. Pero es que a veces es difícil Con para mucha nosotros presión. los hombres expresar lo que sentimos como lo que pienso que le Y está para sintiendo. mí no. ¿Y Yo cómo sé me que criticaban es a mí? válido, Ay, que no me pero a lo dices que lo que voy, sientes. yo pienso Me que ahorita se abro está y sintiendo... me friega. Yo pienso que ahorita se está sintiendo como que te ha hecho mucho daño con lo que pasó. Obviamente que Y sí. quiere... Es válido, ¿no? También se siente así como que quiere irse ya, quiere salir de aquí y decir, no quiero seguir en esto porque le está pegando lo que está pasando con el público. Y yo lo dije varias veces aquí. Por sus malas acciones. Sí, pero es que, Chile, a veces tienes que entender que uno hace a veces algo aquí. Tú me vas a decir que tú no has cometido cosas aquí en el reality que tú después dices, sí, vaya. cónchale, en el momento no me di cuenta que hice mal, me arrepiento de haber hecho Sí, esto. obviamente. A veces uno se equivoca y por eso estamos aquí, porque somos humanos y venimos a equivocarnos y a aprender de eso. Sí, tal Entonces, cual. tal vez él en su momento no se dio cuenta que estaba haciendo daño o que en ese momento se comportó mal de esa Que forma yo lo necesitaba. No se y dio que lo cuenta. necesitabas. Ha pasado. No, pero eso no le he dicho, no, él no lo sabe. Pero bueno, sería bueno que también se lo comunicaras, o sea, a lo que voy. Uno se equivoca y pienso que él ahorita lo que está sintiendo es como si no hubiese una manera ya de reponerlo, de arreglarlo, que sí la hay. Y no hablo de lo de ustedes, hablo de que sentimentalmente él se vuelva a sentir como que quiere estar aquí, quiere arreglar las cosas. Porque eso de borrarte los comentarios, si tú le estás diciendo eso, yo créeme que no lo haría si no fuese porque me siento como que no quiero lastimarla más, quiero ir para adelante. Pero, ok, sí, tienes razón. Todavía sigues a una de las chicas. Ah, ¿eso te molesta? Me molesta. Y me molesta por el contexto. Ah, ya. Por lo que hiciste. Que ya sabes que estuvo fuera de los límites de lo que incluso yo creo respetuoso y de lo que incluso yo considero en mi vida energética. ¿Entiendo? Viste que es bonito soltar y decir. No, porque después me vas a decir, me estás controlando hasta quién sigo, entonces... Pero tú no entiendes que yo tengo pavor a veces de decirte cosas. Por cómo por cómo te comportas después, por cómo reaccionas después, porque te cabreas, porque me sales con que así que solo me quieres controlar. No es que te quiero controlar, son cosas básicas. Alice, con la cara que viene. ¿Qué? Tengo esta cartita antes que nada. No veas que me estás devolviendo mi regalo. Espérate. que me No, estás no, regalando. es para compartir. Ok. Usted... Ese es tu dibujo, ese es tu... Así yo me veo en tus ojos. But prettier. Qué guapa, amiga. Te juro que ¿Dónde está la cámara? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la cámara? Mira Puedes pisar los sofás, no te preocupes. Sí, No quería ser tan mona. se supone que sos vos, pero un poquito más linda. ¿Qué Arriba, es no, esto? arriba, Gillian, arriba. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Sos una malagradecida, como ¿Qué me es esto? dijiste. ¿Esto es la Great Value, Gillian, o qué? Sos una malagradecida. Pero gracias. Ah, no la abras, ábrela luego. Que la abra. No, que la lea ahorita. No, me dijo que la abrí luego. Dale, nosotros, mírame, Puedes. déjanos Se va a ser leer en la casa y testigos, yo me voy a Fred, enterar. déjanos ser testigos de esa bonita historia y esa bonita carta. Mañana. Ya, mira, así, en serio, no me había llegado un detalle, creo que nunca me ha llegado un detalle así. Se sintió bastante bien, se sintió muy lindo, me sorprendiste, no me lo esperaba, así que gracias de nuevo. De nada, tú sabes. Se slow, simplemente. Sí, lo hiciste bastante. Ahora sí puedo decir que me pusiste nervioso. Primera vez. Primera vez. Estúpido. ¿Sabes qué? Eso no me gusta. ¿No te gusta? Me gusta más lo que ¿Alguno quiere? Pero gracias. Ahí dale la mitad. No te gusta. El otro. Entonces este sí. Es que, ¿verdad? Como que el coquito, como que no me gusta. Y ahora ya no vamos a poder jugar así ya.
Sí, pero no cuando me sienta en la mierda. Gracias. No cuando tenga la autoestima por los suelos. Ay. Ay. Eso me gustó. Oye, eso fue tierno, no sé qué estás pensando. Oye, eso fue Mira. tierno. Pero. ¿En serio? ¿Lo puedo leer un poquito? Dale, extractos. Voy Eso a hacen, leer- eso hacen con algunas voy a cartas leer aquí. su rima bella y preciosa. Ok. Llegaste como una estrella fugaz, tu energía me encendió en esta oscuridad como una luciérnaga. Cuando estoy contigo siento que estoy en primavera. Tienes la ternura y la rudeza de una rosa. La otra pues mía. Pero qué lindo. Ahora le das un cachete, eres un... Los de segundo año. ¿Qué estamos diciendo a Shirley y yo? Que esto es como, estás en la escuela, estamos los de sexto año aquí mirando los de segundo año enamorándose. Ahora está el de quinto año tomando su juguito. Yo de quinto año, ¡ey! Siempre lo mismo. ¡Ya! ¡Dame! 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 No me gusta ese juego, me cabrea, me voy a sentar. Oye, si yo estoy conversando, ni siquiera he llegado a un acuerdo con esta criatura. Uy. No vamos a llegar a un acuerdo hoy día. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Ah, tú dices que no vamos a llegar a un acuerdo hoy día. Yo creo, no sé. Ah, Pero bueno. van bien, se lo ve bien. Depende. Yo cedo, te doy besos, me va y tú crees que no vamos a llegar a un acuerdo. Estúpido, dame. Ya, pero hagamos los puntos. Andrés. ¿Qué? A esto le falta azúcar. ¡Ah, idiota! ¡Mi pelo! A esto le Dame. falta azúcar. No, a ella le gusta así. ¿En serio? Oye, me pongo bonita para ti y no me das el zapato, no me das nada. Es hermosa, te dije. Deja de despeinarme y dame mi zapato. Ahí estabas peinada. Cuando estoy brava. Ah, No la pelas con mi físico cuando estoy con bajo ¿Qué autoestima. jugamos?
dañando el pantalón. Pero ¿qué más está dañado si mira todo lo que está dañado? ¿Cuánta plata te costó ese pantalón roto? Este es Mare, mira. Ey, Puedes entender una es que no me tienes paciencia. Puedes entender una cosa. Hay momentos, me encanta, me molestas. Me encanta tu sentido de humor. Hay momentos y hay momentos. ¿Por qué el día que estoy cabreada? Te di un beso, bailamos, tal. Todavía tenemos que conversar. Me quitas el zapato que sabes que odio estar descalzo. Se me quedó algo atrás. Es que están poniendo Pero te lo pedí, te dije, este juego no me gusta, deja el juego, dame mi zapato. Te dije ya. Pero estábamos jugando según yo. Pero te digo, Y no ahora me ya sé, escuchas. ahora ya sé. Yo hablo muy en serio, no me Ya, tomo toda broma ya. como tú. Ya está, ya. No voy a volver a jugar con vos. Ya está. No, lo puedes jugar, pero cuando tenga medias, cuando me veas en buen humor, no en un día que me ves mal. Pero si es para eso, pues los juegos, para que te suban el humor. Otro tipo de juegos, pero no tenderme corriendo atrás tuyo sin zapatos, no me gusta. Me gusta, la otra vez me gustó, estaba con medias, estaba ahí, estaba de buen humor. Ahorita no. Ya bailé, ya algo, o sea, tampoco me quieras llevar al límite de quitármelo. O sea, ya estaba de mejor humor. Ya, lo entendí. Ya. Estar aquí. Ay, Dios santo. Le das importancia mucho a cosas que no tienen sentido. Bueno, pues una dormida de cuerpo. Estoy llorando de nuevo. Increíble, ¿no? ¿Cómo te fue? A mí bien. ¿De cómo? Pero porque dijo no me endulces el oído con actitud. Sí, es que ella, obviamente... ¿qué te puedo decir? No le gusta que le hablen bonito. O sea, sí le gusta que le hablen bonito y todo, pero Tiene no cara que le dijo en la quiere... oreja, dije que te voy a hacer el paso del gatito en privado. No quiere, Y le dijo, ajá, no me ella, endulces la oreja. ella no quiere que le endulcen el oído y que le digan mentiras, que todo sea real y todo. la O diabla. sea, mi interés hacia ella siempre ha sido como progresivo, ¿me entendés? Siempre he platicado con ella. Cuando estamos en la casa y nos vamos para el columpio a platicar siempre. Entonces, creo que íbamos igual, le dije que la quería seguir conociendo, pero ya en otro plan, ¿me entendés? O Ya. sea, ella me dijo que sí, que sí, nos conociéramos así en otro plan y eso. Pero buena Y onda, ver sí, qué la diabla. pasa. No me gusta como de una las cosas, ¿me entiendes? O sea, yo creo que para todo hay un tiempo y Sí, no siempre si se funciona. da con ella, se va a dar. Ella está abierta a las posibilidades de lo que pueda suceder entre nosotros. Se los ve bien, sí. O sea, sí, ¿me entendés? O sea, es progresivo. O sea, el interés es claro, pues la gente se va a dar cuenta. Pero no soy así como muy encimoso también en una relación. Solo hizo espacio y prefiero conocerla en el trayecto, para no equivocarnos, ¿no? Y que las personas no salgan lastimadas y tampoco andar fingiendo cosas. Yo no puedo con eso, yo me voy encima de una. Sí, ya te vi. Sí, se notó. Se notó. Pero ella también está en la misma vibra. No, es que eso, o hasta hoy he visto que es recíproco lo de A ver Frederick. cuánto dura. Porque ella está en la misma nota, o sea, hasta ella lo busca, pues. Increíble, yo le digo que es cosa de la vida. No, lo tuyo está increíble, loco. ¿Crees? Realmente se los ve súper lindo, súper lindo. Gracias, Sí, yo tranquilo. Y de verdad Tú que la sabes, diabla es no me muy gusta buena. precipitarme. No me gusta precipitarme las cosas. Si las cosas van a ir caminando bien, positivo y nada, pues voy a seguir platicando con ella, como siempre. Y si algún día pasa algo, se van a dar cuenta ustedes, pues. ¿O no? ¿Qué opinas, mía? Me alegro por ti. Gracias, hermano. Bueno, ahora viene la cizaña. La cizaña. Bueno, me alegré Sí. cuando vi el abrazo ahí, como que ya no estén solo en público, sino que la hayas abrazado y que se haya quedado ahí contigo. Sí. Se vio bien. ¿Viste? Es que siento que ahorita sí tal vez te gustan sus bromas, pero ahorita estás sensible. Me gustan sus bromas siempre, Estás pero... sensible y no estás como para ese tipo de bromas por Y ahora. es que él no entiende que hay momentos y momentos para hacer bromas. Hay momentos que no son para hacer bromas. Hay momentos que cuando una persona te dice ya es ya. Y no hace caso, él nunca hace... Cuando decís ya, más Molesta. Y me gustan sus bromas, me mato de risa, los juego con él. Pero hay un límite.
Cuando uno dice no quiero que me jodas ahorita, es no quiero que me jodas ahorita. En vez de sentarse aquí y resolver lo que teníamos pendiente, porque no llegamos a ningún acuerdo. No hablaron nada. No, o sea, no, sí hablamos full, pero no, que ya deja el pasado atrás, es pues, sentarte y decir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo te prometo y esto es lo que lo que el otro va a hacer. No te dijo nada Y de de eso. aquí en adelante es de cero. No te dijo nada de eso. No llegamos a esos acuerdos verbales. Entonces resulta que yo estoy aquí como la mierda y simplemente termino en un ya, pero avanza, ya, pero avanza. No, avanza la mierda. Eso es lo que le estamos Expresa hablando lo que con... sientes, expresa que te sientes mal. Estamos hablando con Alejandro que él te tiene que tener paciencia ahorita, porque todo lo que él cometió te está afectando a ti. De la noche a la mañana tú no puedes decir, sí, voy a dejar todo lo que pasó atrás y hay que comenzar de cero. No, te tienes que tener paciencia, Bebé, yo comprenderte. estoy re mal ahorita, nadie se Sí, da yo cuenta sé. porque... Pero ya estoy harta de hacerme la fuerte también. He pasado muchos episodios, todo bien, no Ya boto día una me lágrima. lloraba. No boto una lágrima hace millón tiempo. Entonces ahorita ya, o sea, ayer reventé, ya no me aguanté, ya lloré. Ahorita ya lloro y lloro de la frustración, lloro porque a mí también me cabrea estar así. Y ni siquiera es solo por él, es por mí. O sea, estoy en un momento en que me siento ¿Pero qué pasó? que el tipo no entiende cuando le digo no me jodas ahorita. No está enojada solo por el zapato. Yo creo que Mare tiene tantas cosas guardadas que ya cualquier cosita que Andrés le hace, ¡pum!, la detona. Entonces le quitó el zapato, obviamente estaba de mal humor y eso hizo que se enojara más, pero yo no creo que sea solo por el zapato, sino que hay cosas detrás del zapato. ¿No están todos? Esos somos todos, no hay más nadie. ¿Qué tal todo? Todo bien. Se adelantaron las 2 semanas. ¿Cuáles 2 semanas? Te vimos ahí meneando el y la peña. Es que lo vimos también ahí. La cara de la peña. La cara de Mare ahí, que como que no, Andrés, no lo hagas. ¿Y tú? ¿Tú cómo te has sentido? El primer día es duro, ¿no? Es Ay, muy duro. Es que el primer día no sabía ni qué hacer. Ya sé, como te entiendo tanto. Y me sentía como con una presión tanta cuando me metieron con los hombres, como que, ay, ¿qué te gusta? Ey. Y es como que te tiran de una a los lobos y Ajá. Y yo como que, esto no era lo que yo me esperaba. Yo no, como que de momento, pam, pam, ¿quién te gusta? Es como que, diablo. ¿Quién te gusta? ¿Quién matas? ¿Con quién te Ajá. besas? Y ¿A es quién como que, sacas mira, a brother, bailar? yo ni sé ni cómo te llamas, ni me acuerdo. O sea, cómo tú me vas a gustar. Y yo soy una persona que a mí no me importa tu físico. Si tú me caes bien como persona, Sí, yo tú igual. me gustas. Yo igual. Pero hay quien te gusta y no. Por eso fue que salió el problema que dije, ¿sabes? Pues yo me voy por lo físico, ¿me entiendes? Pero la primera vaya para decir, pero no es como que me interese. Ahora, pues, Frederick, como que pues, me llama la atención y es un chico súper sweet. Pero me siento bien, estoy a gusto. Él es bien lindo. Ha cometido muchos errores acá adentro, pero cuando él entró, yo sentí mucha ternura por él. Y yo lo aparté y yo hablé con él y le dije, mira, Fred, acá las cosas son duras. Acá está pasando esta situación, en las galas sucede esto, aquí se maneja esta onda así. Por favor, ten mucho cuidado con lo que hablas, a quién se lo dices, todo lo que haces, porque si no tú solito te vas a colgar. Y eso fue lo que pasó. Fue y hizo todo lo que le dije que no hiciera. Y la semana pasada él estuvo en el ojo del huracán. Todo el mundo se molestó mucho con él. No te voy a dar detalles, él ya te lo contará en su momento. Y yo, pues como se lo dije la gala pasada, gordo, ya no puedo meter las manos al fuego por ti, ya no puedo hacer nada por ti porque la cagaste mal. Ay, ahora tengo una curiosidad. Pero yo te voy a decir algo. Yo ahora lo veo contigo y veo completamente otro semblante. Quizás a veces tienes que dejar un poco esa masculinidad a un lado y quizás entenderlo un poco mejor. Saber entender a la mujer que tienes al lado. Y ella lo que no quiere es que se repitan esas acciones en un futuro, como que ella no quiere cambiar nada en ti, simplemente que no le gustó esa acción que tú tomaste. Pero tienes que abrirte, loco. Tienes que abrirte y dejar un poco esa faceta de hombre macho alfa y expresar lo que tú sientes, loco. Porque estamos aquí para encontrar el amor y nada, simplemente mi consejo es que te abras, que expreses tus sentimientos. Eso no te va a dejar de ser hombre, loco. Eso no te va a dejar de ser hombre. Yo sé que yo he cometido muchos errores aquí, pero aprender a
arreglar los errores que he cometido, porque de verdad me interesa la persona. Si tú crees que tú no quieres arreglar nada, pues no lo intentes. Simplemente déjalo todo ahí. Pero si de verdad tú quieres arreglar las cosas, demuéstrale que de verdad estás arrepentido por las acciones que tú hiciste. Demuéstrale que de verdad tú puedes mejorar en tus actitudes. Y demuéstrale, loco, demuéstrale que vas a estar ahí para ella. Porque ella está en un punto ahora mismo que no sabe ni siquiera seguir contigo, si siquiera seguir platicando. Que ella está en un punto que ni siquiera te quiere oír en estos momentos. So, lo más recomendable sería darle su tiempo, darle su espacio, pero a veces eso no es bueno tampoco. El punto es que con Frede, él decía que quería primero con Andreina y luego con Mare. Pero hay una situación que tú vas a ir viendo, que todos los nuevos quieren con ellas dos, porque ellas dos son como las más top en votos de la casa. Entonces, como nuevo, ¿qué dices? Pues me voy a cuadrar con la más Sí, para protegerme, para estar... Con el público, ya. Claro, ganarme al público. Y acá adentro todo el mundo juega mucho con eso, de que, ay, estás por él por contenido, estás con él por votos, estás... Y a Frede le empezaron a decir eso, que estaba con Andreina por votos y tal. Él dijo que no, que iba full por ella. Después, con Andreina algo sucedió que él decidió parar. Y bueno, nada, como que Andreina y él fue como que no, ya hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y al día siguiente ya estaba enamorado de Mari, pero enamorado a full. Así de que no y tal. Eso fue lo que me dijeron cuando estaba con los chicos que me llevaban ahí a la casa. Como que hicieron, Seba estaba haciendo chistes, como que se acostaba a dormir y se levantaba. Me gustaba. Ajá, por eso lo jodí tanto. Exacto, entonces como que me dijo, no escuches como que Pero los tú, comentarios. es que es lo que yo te iba a decir. Es Yo, que mira, es difícil, ¿me entiendes? yo te Como doy que- todo este behind the scene por el comentario que te quiero hacer. Yo contra Fred no tengo nada, pero yo soy muy, muy frontal, soy muy honesta. Yo cuando te diga las cosas no te las voy a decir por ofenderte ni por quererte fregar. Yo te lo voy a decir porque es lo que pienso. Y yo se lo dije en su momento a Frederick. Le dije, güey, es que yo no te creo nada. Y todo lo que te dije que no hicieras, fuiste y lo hiciste. Entonces te estás metiendo en la boca del lobo y te estás echando toda la casa encima porque estás haciendo las cosas bien mal, hermano. Y ya total, al final en la gala pasada él reconoció que tuvo errores, que empezaría desde cero a hacer las cosas diferentes. Y sin que él se lo esperaba, llegaste tú. Vos le repetiste algo para que ella note que te molestó a vos. ¿Qué particularmente te molestó? Una palabra que dijo, refiriéndose y la molestas otra vez. A vos. Sí, pero ella le dijo goza, le dijo... Eso. Yo creo que ella exageró un poco la situación. Sí, por eso te digo, es que Pero ella... es lo que le estaba diciendo a Edgar yo, que Mara es una mujer complicadísima. Su forma de ser y sus estados de ánimos cambian así, Sí. loco. Pero tú la estabas molestando nomás. Todo empezó porque le quitaste el zapato, ¿no? Sí, pero estábamos jugando bien, ¿me entendés? Y hay un momento otro día se enojó y se rayó y todo. Pero se rayó bien rayada. Sí. Yo estaba... Y en ese tipo de casos, capaz no que otra que la siguiente vez no sacarle el zapato. No, ya no voy a volver Es a jugar que, así. es que no es motivo, loco. No es motivo para tú ponerte así como te pusiste y las cosas que le dijo Andrés. Se molestó bien feo, ¿me entiendes? Y entonces, ya después entre yo, Melissa, ahí estábamos fastidiándola y él se le tira encima, más o menos. Claro. Pero con todo y eso... O sea, ya fue como que se tranquilizó un ratito y de nuevo me dijo que me decía, o sea, le repetí y le dije, se lo dije en serio. Le dije, no, o sea, puedes decirme todo lo que querrás, puedes decirme care, puedes decirme anda hasta la y todo lo que vos querrás. Porque me da chiste, ¿me entendés? Su acento y su jerga me da, o sea, cuando me lo dice, en el tono que me lo dice, me da chiste. Entonces yo me divierto, pero lo que me dijo no me divirtió. Entonces le dije, solo con eso no te metas, le dije. Con eso no, le dije. No. Y me dijo, ay, ¿qué me vas a decir? Que soy una agresiva verbal. No le estoy diciendo agresiva verbal. Le estoy poniendo el límite de que no me diga eso. Está bien, es comunicación. O sea, vos le dijiste, esto no me gusta, y ella te dijo, yo no quiero que me saques el zapato. No se vuelven a hacer. Y, las y cosas. de ahí me salió con que, pero es que después dicen que soy una agresiva verbal. ¿Quién? Le dije. Y me señaló a la persona, que ya sabemos quién es. Ajá. Y yo le dije,
brother, ¿cuántos años tenés? Le dije. Y ella me dijo, oye, ahora me vas a decir que me comporto como una niña y se puso a llorar de nuevo. Entonces ya fue como que ya sabes que me voy. Ese Y tema... ella que no había llorado más desde que tú te fuiste. Porque desde que tú te fuiste ella no lloraba. No lloró. Llegaste tú y empezó a llorar. Lisa, hoy te vimos que te bailó Renier. Renier es como está revolucionado, lo siento mucho más entregado en la relación, ya más abierto desde Ya la entendió el conexión. mensaje. Creo que todo lo que hablaste con él, Ya. incluso los consejos que le estaba dando Andrés, parecía de que escuchó todo lo que le has dicho, entonces quería saber si están ¿Él disfrutando le dio consejos mucho. a Andrés? El baile me sorprendió porque sabemos que Melissa dice, a mí no me venga a bailar. Andrés Arrey. Pero esta vez se divierte, se relajan y las cosas fluyen. Sí, es que yo creo que uno debe de ceder, ¿cierto? ¿Quién Para que diría? cállese. Para que algo funcione, yo creo que las dos partes deben de ceder, ¿cierto? No puedo ser tan psicorrígida y tan cuadriculada. Entonces, a veces tengo que ceder un poco. Y lo que tú dices, Vanessa, o sea, creo que ha entendido el mensaje y que me está entendiendo a mí, que ha entendido parte de mi personalidad, de lo que me gusta, lo que no me gusta. Y sobre todo que entendió que somos pareja, ¿sí me entiendes? Que no es la opinión de los demás, sino la de nosotros. Entonces, eso me gusta mucho. Estamos, podría decirte que en un muy buen momento y pensamos seguir así, ¿cierto? Yo creo que ella me logró hablar y me dijo, ella me habló de la desconfianza, lo cual yo tampoco estoy tan de acuerdo con que la desconfianza realmente es el problema y la raíz de todo esto. Ella dice que no es particularmente posteo o close friends. Entonces yo lo interpreto y lo traduzco a mi percepción como que vos nomás tipo le respondas cada tanto o le des un poquitito de lugar, no así cuantitativamente 3 historias a la semana, 3 tal cosa, sino que un mensajito de WhatsApp. Le mando. ¿Le mandás? Sí. Pero que nazca de vos, Sí. que vos empieces. Sí, le mando audio y todo. Anoche igual le mandé audio. Un comentario en su foto. Es que no me da el tiempo. No me da el tiempo. Tienes que dártelo. O sea, tú eres de los que piensa que el tiempo se busca cuando la persona es importante. Uno se busca el tiempo. Uno se busca el tiempo. Se crea Pero uno se- tiempo de donde no lo hay. Así tengas 24 horas al día, te buscas unas 25 horas. Y una que no ha perdido tiempo, que quiero ver cómo va Gillian. Te vi muy cercana a Fred hoy en el intercambio de casas. Yes. Cuéntame cómo te vas sintiendo, cómo ves que va fluyendo. Pues súper, en verdad, como que bien conversador conmigo y me gusta su vibra, como que todavía no estamos conociendo, no me quiero adelantar a nada todavía, pero me gusta mucho como que pasar tiempo con él y como que me levanto con ganas de verlo también como ella, como que quiero conocerlo. No, estoy interesada, como que estoy interesada en saber qué hay adentro, ¿me entiendes? Como que normal. Una atracción. Una atracción, pero vi que te surgió hoy hacer un detalle a Fred. ¿Qué pensaste o qué estaban platicando? Porque parece que ella platica bajo las sombras. Es que, ok, yo le había dicho a él. ¡Cántala! Él me mandó un DM y pues le había dicho que le iba a traer. Sí, me mandó un DM y pues me había dicho que yo le había dicho que le iba a traer una crema para que la probara. Pero después dijo como que un comentario que como que, me vas a traer una crema abierta. Y yo, pues, ¿sabes qué? Pues no te voy a traer nada, como que pichadera. Y pues le traía unos candies para no llegar con las manos vacías, you know. Y yo soy bien detallista, como que dije, bueno. Y la carta que te hizo, que decía que... Me escribió una rimita ahí chula y me gustó, pero pienso que, no sé. No eres cursi. Mare, cuéntame qué piensas de estos detalles de Fred. Es un chico detallista, me parece divino. Yo, un yo, chico yo, de I knew. detalles. O sea, cuando llegó ella, yo dije, yes, aquí está. Incluso ahí eché mis enseñanzas por aquí, oye, pilas ese man. Y por allá también dije, pilas ese man.
Está cool porque ella también es detallista y él también es detallista, entonces eso le va a dar a él como la apertura para que él también sea quien es, digamos. O sea, si ve que alguien también le da detallitos y cosas así, eso lo va a incentivar. Y bien feliz, o sea, el niño esperaba todas las cámaras ahí para poner su mariposita. O sea, eso quiere decir que le gustó y que de hecho eso le va a llevar a querer tener más acercamiento como, con ella. O sea, no le va a dar pena ser detallista y ser cariñoso si ve que ella es cariñosa y detallista. Todos tienen la cabeza súper desordenada, ¿cierto? Frederick no sabe ni lo que quiere. Entonces, pues está mirando dónde poner el huevo, como esas gallinas que no saben dónde poner el huevo. Es así. Mare, pues ya perdió la oportunidad con Frederick porque pues ya le dijo que no y tampoco se sabe lo que va a pasar con Andrés, ¿cierto? Y todo es demasiado confuso ahí porque uno no sabe qué puede pasar porque todos son demasiado impredecibles. Uno tiene límites, pero también. Y cuando ya se dé cuenta también, por un lado, que llegaste a tus límites, va a decir, pucha, replantea la situación y acepta lo que consiguió. Pasa muchas veces. Yo lo estoy hablando así, de forma súper imparcial. Estadística, no sé cómo llamarlo. Es que si te das cuenta, nunca coincidimos. ¿En qué? Cuando yo le había dicho que ya no y que iba a conocer a otra persona, ella me daba las oportunidades. Correcto. ¿Ya? Ahora que yo quiero pedirle las oportunidades o que ella accedió a darme las oportunidades, ahora ella se pone firme. Entonces, ¿qué está esperando? Que de nuevo me ponga firme yo Para y que le ella diga, sea. ya no quiero darte oportunidades, que no va a pasar, obvio, para que de nuevo quiera oportunidades. O sea, es como que, viste, que es como que un día ella dice sí y yo digo Claro. no. ¿Quién estira Y más, cuando más yo o digo menos? sí, ella dice no. Correcto. Jessica, ¿cómo vas? Seguimos platicando mucho con Luisao y también con las chicas. ¿Cómo Pues está todo? sospechosamente le surgió un interés por mí de ayer para hoy. Digo sospechosamente porque lleva 3 semanas aquí y yo no había visto como que nada y se lo acabo de decir a él en la casa, es como ¿de dónde viene este gusto por mí ahora? ¿Y de Pero ti bueno. hacia él? No, mira, yo creo que desde que él llegó, yo me di la oportunidad de ir a platicar con él. Me cayó bien, la verdad, se me hace muy lindo. Yo disfruto hablar con él porque me siento como tranquila y así, y él lo sabe. Entonces yo había quedado con él de que iba a ser como mi partner in crime en las dinámicas y por eso jugué ayer con él, porque habíamos quedado de ser pareja en las dinámicas. Pero él hoy, pues habíamos estado platicando como amigos nada más, pero él hoy como que le dio un giro a las cosas y me dijo que lo quiere intentar conmigo. Sospechoso. Suspicaz. ¿A lo que respondió Jessica? Le dije que sí, o sea, que podemos intentar conocernos, pero que yo quiero ir bien despacio porque la verdad, después de todo lo que he pasado aquí, Claro. yo me quiero ir despacio, no quiero que me sigan usando. Entonces le dije como, o sea, sí podemos estar platicando con corona. El paño de usada de lágrimas. todo el No, porque no he reality. llorado por eso, No pero- vos, pues por ese paño de lágrimas. Ah, bota, el tissue. Por eso. Entonces, yo le dije a él como que no, pues sí podemos intentar y conocernos más así, pero muy despacio, muy despacio. Hoy estabas platicando también con Gillian de diferentes temas dentro de la casa y todavía estabas platicando que esperabas una disculpa. Ah, bueno, le comentaba a Gillian que si todo esto se suscitó de la manera en que se suscitó con Shirley, fue porque yo nunca recibí una disculpa a la hora que ella me echó al agua, como dicen aquí en la conexión. Entonces le dije, por esa razón fue que yo reaccioné tan violentamente y que yo exploté y que yo me enojé tanto. Pero esa conversación se dio porque estábamos hablando de que no te puedes guiar por los comentarios o por las cosas que pasan aquí adentro con otras personas para juzgar a una persona. Porque ella me comentaba que le habían hecho ciertos comentarios de Frederick, de que él de un día para otro se enamoraba y se desenamoraba. Y yo le conté a ella que pues sí, que a mí también me resultó muy sospechoso la manera en la que quería con Andreina y con Mare. Y pues yo con Frederick también siempre he sido muy honesta, entonces justamente hoy que lo vi con ella en la casa le dije a él, dije, ahora sí te creo.
Le dije, Claro. ahora sí te creo que ella te gusta, porque eso se ve. No, que te juro. Le dije, no me convenzas de nada. Yo te estoy diciendo mi opinión. Ahora sí te creo que te gusta ella. Porque él con ella es muy diferente a como era con Andreina o a como era con Mare. Ante mis ojos, en mi opinión. Entonces yo ahorita hablé con ella, le dije, no escuches opiniones, date la oportunidad de conocerlo a él, ve cómo es él contigo, no cómo ha sido con las demás. Quédate con lo que él te muestre a ti y ya. O sea, ese es mi consejo, digo. ¿Ustedes lo ven diferente con Gillian como lo fue a lo mejor con Andreina y con Mare? Sí, ¿Sí lo obvio. ven diferente? Incluso yo ayer hablaba de eso, de que cómo se nota en el semblante de una persona, cómo te está complementando otra, ¿no? O sea, vos dices, wow, te ves súper bien, te ves feliz, te está sentando esa persona, la compañía y demás. Entonces, sí, a Frederick se lo ve con un semblante muy, muy diferente. Eso pasa Como mucho que aquí. positivo. Pasa mucho aquí de gente que se cree con el derecho de decir, es que has hecho esto, entonces eres así y así. Y no es así, o sea, no es así. Una circunstancia o una cuestión no te hace eso. Exacto. Es un momento, es una emoción momentánea. Entonces, a la final, y Frederick pudo haber tenido su camino acá, que es el camino de todo el mundo. Puede entrar a un reality súper extraño, distinto, nunca había hecho uno y obviamente pasa lo que tiene que pasar. O sea, estás ahí en esas hasta que llega la persona, llega directo desde Miami la persona que realmente te capta la atención y dices, bien, o sea, Vaya. that's the girl. Me parece interesante. Vamos a ir a conexión a casa de los chicos. A ver qué opinan también de estos pequeños temas que están suscitando. Chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Buen día. Buen día. Buongiorno. ¿Cómo les va? Buongiorno, Muy principesos. Aquí estábamos hablando de Fred y Gillian. Las chicas opinan que ven algo diferente en Fred. Una realidad ya más centrada. Yo quiero saber si ustedes, chicos, también opinan Todo que es diferente. finalmente este interés de Fred a Gillian es real. Es que están los dos criaturitos Vane, hermositos. es que Chicos, creo que lo que ¿están pasa... todos en la sala? Vane, Ya vamos. Ya vienen. Vane, lo que yo creo que pasa es que realmente ahora estoy pudiendo conocer a una persona al 100% porque está libre, no hay nada, no hay triángulos amorosos. Entonces es como que más sencillo poder tener una conversación, abrirse. Entonces, mi Fred. ¿Con eso cómo te Ya no hay triángulos amorosos, Sí, ya vas por directo. ¿Y qué te gusta? Estos detalles que te hizo así, Me algo encantó. muy sencillo. Ya Me sé que se encantó. están mandando mensajitos bajo la sombra. El detalle, como se lo dije, me encantó. Realmente soy un hombre muy sencillo al que cualquier cosita así mínima lo va a hacer feliz. Y realmente me llegó y estoy súper contento. No, me parece que están perfectos el uno para el otro. O sea, están en la misma etapa, tienen edades parecidas, tienen mucho que compartir, se nota la química. O sea, yo estoy súper feliz por Frederick porque dentro de todo, yo lo conocí, es un muy buen chico y se merece ser feliz. Ella también es una chica muy linda, se merecen ser felices. Entonces, yo por mí, ustedes saben que yo no tengo rollo con eso, al menos, ya bueno, he tenido rollos, pero no con eso como tal, porque yo solamente sé que para un roto hay un descosido. Entonces, yo creo que los dos, desde el momento en que se vieron, hubo química y estoy súper contenta. Andrés, Mari, ¿qué está pasando? Porque What you doing? hablan mucho, pero de momento parece que llegan a un acuerdo y que no, y te vemos un poco molesta, por no decir bastante. Se bloquean, se desbloquean. Lo veo sensible. Pero no están bailando juntos. así? Yo no sé ya men, que larga historia. quiero como tocarlo así nada Larga más. historia. Sentirlos, tantearlos. Te lo dije hoy, yo creo que cuando ves que tu pareja está en un punto que le expresé que como mujer, más allá de yo respecto a él, estoy en un punto donde no me siento bien. No estoy bien, que yo me he mantenido muy tranqui aquí en el programa y tal, ya ayer me quebré, hoy día me volví a quebrar. Yo he estado quebrándome en mi casa, en mi ducha, en mi baño, no me he estado sintiendo bien para nada y se lo expresé. Entonces, si tu pareja está así y tiene muchas cosas que sacar porque está herida, porque está dolida, lo mínimo que puedes hacer es tal vez poner el pecho en las balas y decir, ok, ahorita la voy a escuchar y voy de alguna manera a hacer un chin más cariñoso de lo que ya estoy siendo hasta que se le pase, pero no ponerte más bravo y ponerte en plan de es que yo y luego hacer lo que pasó. Entonces, y ahorita yo hubiese querido que terminemos esta conversación a pesar de la música y todo, llegando a los acuerdos, terminando la conversación bien. Yo cedí.
Yo estaba bastante molesta, bastante incómoda, bastante triste, porque como te digo, estoy muy triste por algunas cosas, me pidió que las deje atrás, dije, ok, hay que hablar, llegar a acuerdos, marcar límites. Pusieron la música y yo no quería bailar, pero dije, ok, voy a ceder porque no quiero hacerle un mal rato, voy a pasar un rato bien con él, entonces bailamos y nos besamos y todo, y después, yo te digo, o sea, yo no quiero cambiar a Andrés, me encanta su personalidad, me encanta que moleste, siempre le sigo el juego, siempre le sigo, pero hoy, ahora que estoy triste, que estoy brava, que estoy fastidiada, no es momento para hacer bromas que sabes que pueden llegar a que la persona se moleste. Entonces me hizo una broma quité y un le pedí zapato. una, dos, que paren, Un no zapato. escuchó. Pues ya me terminé, Así, terminé agarré, se lo quité explotando. y o dije, sea. "Ah, juguemos". Ok. Entonces, Andrés, hay momentos para hacer chiste, hay momentos para ser serio, hay momentos en los que tienes que hablar con la persona y realmente poner la seriedad que merece el caso. No importa lo que yo sienta, no importa lo que piense, y ella siempre me va a pedir más. ¿quién te va a besar, Mare? No, no estoy con ánimo de jugar. Andrés, es un tema que ha sido constante. De momento tú te lo tomas un poco más a la ligera. O tienes una manera, vamos a decirlo así, tienes una manera diferente de reaccionar que pueda parecer que es más a la ligera, porque cada quien reacciona diferente ante las situaciones. ¿Cómo te sientes tú de momento de no poder lograr que Mare se sienta tranquila? Frustrado. ¿Cómo más me voy a sentir? Ok. Nada más. O sea, simplemente frustrado, pero tengo que agarrarle esa frustración y olvidarme de la frustración, soltar mi ego, orgullo, dignidad, todo, y ir por ella porque realmente es lo que yo quiero, de que estemos bien en algún momento. Entonces, no importa lo que yo sienta, no importa lo que piense, no importa lo que esté bien y que esté mal según mi pensar, y tengo que ir por ella para que ella se sienta mejor. ¿Y qué tienes que entonces ceder tantito, siguiendo el consejo que te dio Renier? Pero yo no sé ya qué es lo que tengo que ceder, sino que también hay algunas cosas que no, como que no comparto y eso es lo que me cuesta porque yo no las veo correctas y ella sí las ve correctas, entonces como que ya tenemos el malentendido ahí y ella se para en su posición y yo me paro en mi posición porque sé que si dejo pasar esta situación en esta ocasión, más adelante me va a repercutir porque yo le puedo entregar el mundo entero, y ella siempre me va a pedir más y es como Vamos que de ya... nuevo a lo mismo, carajo. Bueno, yo quiero preguntarle a Alejandro y a Mariela que al principio Que en también un momento tú llegaron pidas algo a no un quiere decir que siempre se reencuentro lo vas a después pedir, de o sea. un tiempo atrás, que les costó entender. O sea, Alejandro, ¿qué crees que le puedes aconsejar a Andrés viviendo una situación similar? ¿Qué consejo le puedes dar a Mare y Andrés? Comunicación, empatía. Yo creo que, de hecho, se lo dije a él. Si bien de repente ellas a veces nos piden a nosotros que tal vez a criterio nuestro pueden sonar hasta un tanto absurdas porque a nosotros ese tipo de cosas no nos molestan, yo creo que hay que arrancar siempre pensándolo como que, ok, ¿te molesta? Entonces voy a hacer el esfuerzo de no hacerlo más. Entonces, uno de los dos tiene que hacer el esfuerzo de empatizar primero. Y yo en este caso pienso que a lo mejor Andrés puede ser el que le dice, ok, discúlpame, ya no lo voy a hacer. Y con eso va a lograr varias cosas que puedan charlar y llegar a la comunicación que necesitan. Porque yo creo que no están logrando dialogar. Mariela. Considero que al inicio de una relación, como ya lo he dicho muchas veces, Alejandro también se está construyendo y no considero que es algo que vaya a pasar todo el tiempo. A inicio van a surgir ciertos tropiezos, ciertas cosas, mediante vayas construyendo. En algún momento ya se tiene sólido algo, ya hay seguridad, pues creo que al inicio es cuando se necesita poner un poco más de empatía, bajar un poquito al orgullo, bajar un poquito a pensando en qué se quiere a esa persona, dar el brazo a torcer
Una relación es de dos, no es de uno. Una relación es de dos y creo que de las dos partes se necesita clave, comunicación y empatía. Miguel, ¿cómo ves esta situación? O sea, yo como dije los otros días que hemos conversado el tema, o sea, yo al principio sí me dejé guiar de lo que estaban hablando de subir una historia o las redes sociales. Entiendo por el otro lado también que Mare, yo sé que el punto no es ese, no es las redes sociales, es simplemente que ella quiere que también Andrés le demuestre mucho más. Y pienso que de nuevo les repito lo mismo, o sea, llegó Andrés de vuelta, dijo que venía decidido a estar por Mare, no se ha acercado a otras chicas, incluso cuando le hemos dicho a él como que, hey, yo una vez le dije incluso, ve al cuarto rojo y conoce a la chica nueva, pero como panas. Y dijo, no quiero que Mare desconfíe de mí, no quiero que Mare sienta nada malo de mí. Pienso que sí están haciendo el esfuerzo los dos, nada más que tienen que ponerse de acuerdo en el ritmo al que van a ir y comunicarse las cosas, empezar a comunicar un poco más, oye, me molesta esto, no me tiene inconforme esto, y poco a poco irlo solucionando, pero sin tener estas explosiones de que, ya pues, chao, cuídate, bendición, te me cuidas, como que hablen las cosas y resuélvanlas. Mario, una pregunta. Tal vez, o sea, ojo, te lo estoy preguntando de verdad, con toda la tranquilidad. Tal vez no crees que el gesto de Andrés hoy de quitarte el zapato era como tratando de sacarte una sonrisa y alivianar toda la pelea que estaban teniendo. A ver, ya me sacó una sonrisa cuando yo cedí a todo lo que yo estaba sintiendo y me puse a bailar con él, me puse a sonreír con él, me puse a besarlo. Eso fue también un esfuerzo gigante de mi parte de cómo yo estoy, de salir de donde yo estaba y bailar y tal y tal. Porque si le dije 2 veces, devuélveme el zapato, no entiende que me encanta su personalidad, me encanta molestar. Yo también le sigo el juego, pero que hay momentos y hay momentos para hacer las cosas. Que en ciertos momentos, cuando la persona tal vez lo que necesitas es que te sientes aquí a darle un abrazo, O sea, no a hoy no quitarle está de el genio zapato. para bromas. Ese es el mensaje. O sea, yo cedí, yo me puse a bailar, me puse a besarlo, cuando me pude haber quedado con la cara, con el poker face ahí Pero sentada sientes que el haciendo gesto nada. del zapato realmente explotó ya lo que sentías antes y no es Brother, tanto me fue el da gesto del asco zapato. estar con el pie descalzo en un piso que yo no he limpiado. Ya quieres que te lo diga, y estoy fastidiada y yo soy asquienta y el tipo me saca el zapato y yo le digo, dame el zapato, con música le decía, chucha, mi zapato, y no paraba bola. O sea, que no se me nota en la cara que estoy podrida. O sea, no se me nota en la cara que estoy fastidiada, no se me nota todo lo que estoy o sea, literalmente me lleva la vez. Discúlpenme las malas palabras porque eso no me define como persona, pero soy mal hablada y me lleva la... O sea, estoy fastidiada en muchos sentidos. No solo estoy más fastidiada por el tema de Andrés, estoy fastidiada conmigo, como mujer, como persona. Estoy fastidiada. Ya, Se Mare, lo mira, le comuniqué. quitamos los zapatos a él Se también. lo comuniqué. Por eso digo que a lo mejor se analicen si Pero se lo realmente están en comuniqué. tiempo Entonces, ¿por qué? para... Si cedí, si bailé, si me reí, si lo besé, si tal. Ok, me quita el zapato. Andrés, con ese juego no ahorita, le dije. Ese juego no ahorita. No, por favor, Andrés, no José te Andrés, quites la no me la media. Mira, entonces se toma todo a broma. Entonces no se le puede decir las cosas como son. Eso me empuja. Me lleva la... Sorry. Se va a poner a gritar, es agresiva verbal. Lo siento, me voy a ir a fumar un cigarrillo. Y con Y toda así, la bondad últimamente del mundo. todo el mundo se va cuando se enoja. Sí, yo lo puse de moda y ahora voy a seguir con la moda porque yo lo puse de moda, acuérdate. Bueno, va a llegar ¿saben mi hora y me voy a qué? salir. Yo siento que están muy tensos. Chicos, vengan para acá. ¡Dinámica! Vamos a intentar hacer una dinámica para relajar. Vengan para acá. Cuidado, quede como la de ayer. Vane, antes de que corte la conexión, te quiero enseñar algo. Enfóquenme. Miren. A ver. ¡No! Y la parte de atrás. No, esa tiene que ser en persona. Cambiala Ok. su foto por eso. Ya vengan para acá, por favor. Él no va a entender porque es de culturista. Él no va a entender. ¿Para qué decir que venís a dejar tu orgullo si no lo haces? Si no está en tu cabeza, ni en tu proceder, ni en... No lo digas, porque entonces ella espera mucho. Ella está esperando lo que él dijo que venía a hacer. Sí, obvio. Exactamente. ¿Para Ella, qué? sus expectativas ya son muy altas. Porque le sobre dijo, él. vengo por vos, ¿te acuerdas aquí? Sí, vengo con a las recuperarte. flores y voy a hacer lo que Entonces, ¿uno qué sea. dice? Uno espera que el hombre venga aquí, no que le chupe los pies, pero que venga. Oye, que se arrastre, Y sí. que- obvio. Muy bien, chicos. Sé que ha sido una semana intensa. Espero que tengan hambre.
Siempre, Que tenga todo el tiempo. esta dinámica. Yo sé que hay personas que su pareja no está, no es una situación incómoda, es de equipo. Así que pueden jugar todos. ¿Están listos? No lo sé. Pido que Hussein traiga lo que necesitamos para llevar esta hermosa dinámica a cabo, por favor. Muy bien, la primera pareja escogida por el poder del amor para pasar a la línea de fuego es Luisao y Jessica. Muy bien. Aquí tenemos un menú intenso en esta mesa. No, a mí no me Quiero metas en que ese escojan saco. ¿O al me has visto azar algo? Yo uso su calzón de plato, abuela. pero no pueden abrir el plato. Muy bien. Ven, Jessica. Jessica, Luisao, escojan un plato al azar, no lo pueden ver. Huevona, yo me compré una tanga para modelársela a ella. Todos sentados, por favor, Andreina. Ese. Todos sentados, no se pueden estar parando, ¿ok? Muy bien, vayan a su posición, que yo tengo que Vete a tu posición, Luisao, a uno en el platito, ¿ya? Yo voy a... ¿Qué hay que hacer? A checar, lo van a comer. Voy a ver. ¿Sushi? Ay, no. ¿Quieren cambiar de plato? Les pregunto. ¿Por qué? Cambiamos. No sé, ustedes deciden conformes con el plato que les tocó. No, pero no sabemos. ¿Saben qué? Quería que pasara, pero no, ya no se puede. Bajarles una botellita de agua, nada más, para que bajen el trago, nada más. ¿Qué es eso? No. ¿Y quién es la que come, la mujer o el hombre? Jessica, no te van a dar algo que te mueras. Aquí está el plato que O sea, una escogieron. cucaracha no te van a dar. No, prefiero No una seas cucaracha así, que una Vanessa. víscera, por ejemplo. Pero que sea algo rico de comer bien. Traté de que cambiaran de opinión, pero no se pudo. Un hígado. Jessica, sí es un hígado. Súper asquerosa, Vanessa. Tienen... El tiempo va a correr 2 minutos es lo máximo, lo que más terminan. Puedo perder por default. Jessica, no te rindas. No has visto Es que nada. soy bien amiga. asquerosa. Vieja, vamos a hacer algo rico, te imagina- apuesto. Puede ser algo ¿Qué rico. puedes? puesto una ¿Qué puede cerveza. ser, Luisao? No sé. Yo imagino ¿Qué? una hamburguesa en este Que no sean momento. vísceras, pollo y eso. Imagino una hamburguesa, ¿Qué pizza, no podría sushi. ser, Jessica? ¿Qué no podría ser? Guisados de esos. Bueno, a ver, ábrele, Vanessa. ¿Están listos? Ábrele tantito. Muy bien, a la cuenta de 3 todos. Échale, mija. Dos. Gorila. Ven. ¿Están seguros? No, sí cámbialo. Tobillo de leopardo. Estoy preguntando. Cámbiala. ¿Podemos ¿Están cambiarlo? seguros? No, no lo cambies. La verdad no Ese puedo, es el destino. no puedo. Ah, no bueno, puedo. pero no. No, sí lo pueden cambiar. No, ¿Sí? no cambie. ¿Quieren otro plato? Sí, Otro no, plato. no Puede ser cambie. peor. No. Puede ser peor. Pero No, no cambiemos. lo cambies. Puede ser peor, Sí, Jessica. cambiemos igual. Ok. No lo cambies. Jessica. Sí, A tenemos ver. más opciones. ¿Qué fue? ¿Qué plato? Si te están ¿Qué diciendo que no es plato porque La estás primera rompiendo. opción es la que es, Jessica. Coge otro. Ojalá esa ¿Lo pueden sea. abrir? Tú escoges. De lejos, Ojalá por esas favor, sean de unas lejos. bolas de Si no toro. es tu culpa. De lejos. ¿Cuál? Bueno, va a ser... Aquel primero. ¿Ese? Yo voy a escoger el mismo. Capaz que este está mejor. ¿Se siente liviano este? Estoy nervioso. Yo también. Es que yo Eso soy eso bien de asquerosa, saber te que lo no, juro. que no voy a comer me da como ansiedad. ¿Entiendo yo? No es por finura, es porque neta me... O sea, todo me asco. Ni sé lo que es, para más decirte. ¿Qué? Pero ya no pueden cambiar. ¡Eso! Ya. Livianito. Yo no sé qué es. O sea, todo es asqueroso. No, ¿cómo pero si crees? fuera otra ¿Tú cosa, crees que el poder de la calladita. voz lo pondría Jessica, le así? fallaste a tu oráculo. Muy bien. Jessica. Ahora sí. A la cuenta de... Huele como a pollo. Ay, no. Puede ser, ¿no? Huele como a bolas de toro. ¿Eso para qué? Cocinar. Uy, son ricas. Muy bien. No, mamen. A la cuenta de 3, ahora sí voy a revelar el plato que les tocó. Muy bien. Yo no quiero ver. Todos. Una, Cállate los 2, 3. ¡Te lo dije, los testículos! ¡Cállate! No sé qué es. ¿Qué es esto? Una carta. A ver. Carta. Eso no es un pastel. No. Abre. Yogur. Yogur líquido. Ah. Está bien, está rico.
Ah, ok. Está caliente. Tienes que mirar. Vamos a ver en cuánto tiempo pueden terminar el yogur líquido. Pero que yo le doy a él y el mami. Exactamente, se tienen que dar Así, mutuamente. suave. Suave, sí. Con todo, sin miedo al éxito. Más echar Pero al encima. mismo tiempo. Así como en boda, como en boda. Ah, Así. ya. Así. Como Muy en bien, boda, ¿están como- listos? como de Reloj, casting. hay que ver en cuánto tiempo ellos terminan el yogur líquido. En ¿Y toda la botella 5, 4, 3, 2, 1 y comienza el tiempo. Cuatro, 3, 2, 1, tiempo. Pues no cumplieron el reto. Pero un fuerte aplauso por el intento para los chicos. Muy bien, vamos a limpiar el área. Gustavo, ¿me puedes ayudar con esto y llevarlo a la siguiente pareja? Andrés, Mare, vengan por acá. Escojan un delicioso plato. Por favor. No pueden acercarse tanto de lejos, tantelo, tú dime cuál. Te vendo. Este de atrás, muy bien. Voy a verificar. Pásale, Vayan que a ya se su... acabó. ¡Ay, pesa, chavos! Vayan a su posición. Muy bien, escogieron este plato. Va a estar muy interesante. No sé si darle cubiertos. Somos cavernícolas. Ya que están tan peleados, capaz después de esto son los únicos que se van a soportar. ¡Ay, es cebolla! ¡Qué rico! ¿Están listos? Muy bien. Todos chicos, a la cuenta de 1, 2, 3. Efectivamente. Como si fuera manzana. Como si fuera manzana. ¡Cebolla! Ya. Les dije. O sea, sí me gustan los vegetales, pero no eso, ¿no? Dale, como si fuera manzana. ¿Están listos? ¿Están listos? Come. En 5, 4, Agua. 3. Ahí te lo voy a dar, pero empieza. No son todas, ¿eh? Una y una. O sea, desen de comer. No, una y una. Prefiero el yogur, ¿no? Muy bien, tú le das a él a ti. Te la terminan, listo. No tiene que ser todas, ¿va? En 5, 4, 3, 2, 1. Comienza el tiempo. ¿Quién te va a besar, Mare? Olé. A mí me encanta el olor a la cebolla, pero no así. ¡Cómetela! No. No. Cómetela por todo lo que... Te digo, pareja, que ¿Quieres no que puede se olvide el comer pasado? unida. Te la No va a comes. permanecer unida. ¿Qué está pasando? Te la comes y me olvido el pasado. Te la comes y me olvido. No. ¡Cómetela, chucha! No estoy con ánimo de jugar. No estoy con ánimo de jugar. Aquí necesitas... Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, Mare, un aplauso para Mare, señores. Mare, wow. Muy bien. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, señores? No, eso tiene su...
Muchas gracias. La siguiente pareja es... ¡Uy, qué asco! Edgar y Gris. Por favor, vengan para acá. Lo siento. ¡Me tienes 5 cojones! ¡5 cojones! Muy bien. De lejos pueden escoger un plato. Tengo que conversar cosas con piña. Pueden escoger un plato. No. Elige tú, Edgar. No, me hace acuerdo A de la otras cosas. suerte. Muy bien, espérate. Aquí sí necesitan cubiertos. Ay, Dios mío. No sé si cuchara o tenedor. ¿Qué dices? Me voy a aguantar el... No me vas a Y vomitar voy a mí. para ahí. ¿Cuchara? Ya sabes. No me vas a vomitar a mí. Muy bien. No, estoy nerviosa. Después de esto no van a tener más hambre el resto del día. Ay. No sé, yo siempre tengo hambre. ¿Tú siempre tienes hambre? ¿Qué podrían comer así y no se cansarían? Pizza. ¿Pizza? Sí, pizza. Algo Pizza, más hamburguesa. común, algo más Helado. común en las dietas. Helado, me encanta el helado. En las dietas, papa. Papa. Espárragos, le gustan. Qué bueno que les gusten muchas cosas porque aquí no estamos realmente buscando gustos. Ay, madre. Muy bien, ¿están listos, chicos, para ver qué les tocó? A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Ay, qué bello! Buena elección. Me encanta. No van a tener más hambre. Muy bien, en 5, Todos los 4, días, todos los... Y el 3, ketchup. 2, 1. Empiece. ¿Por qué siempre le haces así al arroz, Edgar? ¡Para que acabe! Ay, Dios mío. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tome sus tapitas por si quieren. Para que te quiten el hambre, pero no hicieron mal trabajo. Pero no fue lo peor, ¿verdad? No. La cebolla. Delicioso el arroz. Muy bien, me llevaré esto para acá. La siguiente pareja en pasar al área de comida es Miguel y Andreina, por favor. Ay, Dios mío, voy a vomitar. Andreina, echa la que no quiere. No, Echa la que no quiere. Ay, por favor, chicos, suéltenme. Está yendo sola. ¿Qué se pasa? Ay, no voy a Muy bien, vomitar. Miguel, Andreina, aquí tienen varios platos restantes. Por favor, que no sea Escojan. Ay, lo voy a disfrutar. ¿Quién escoge? Andreina, la responsabilidad está sobre ti. ¿Qué? Ay, no sé. A ver. ¿Ese plato? ¿Estás seguro? No. A ver, a ver. Muy bien. ¿Están listos para saber qué es? A la cuenta de 3, señores. 1, 2 y 3. Muy bien. Comenzamos en 5, 4, 3. No. Siéntate en tu silla. No te tocó este plato. No lo escogiste. No te tocó. En 5, 4, 3, 2, 1. Comiencen. Si tienes que salir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Agarren uno. ¿Qué es? Muy bien, la siguiente pareja en pasar a la línea de fuego es Gillian y Fred. Por favor.
se queda. Ahora sí que les llegó a queda el ustedes plato. este plato. ¿Están listos? Nada, es que pregunto si lo queríamos cambiar. Lo voy a poner en el medio. Fred, tranquilo, no estés nervioso. ¿Confías en mí? Sí, no. ¿Qué? No, sí. Perdón, servilleta se barriga. Fred, tendrás, no te queda de otra que confiar en mí. Confío en ti, Vanessa. Muy bien. Esto fue un plato rechazado por el primer grupo. Es algo rico. Es algo rico. Listos en 1, 2. ¿Están seguros que quieren ese plato? 100%. 100%. 100%. 100. 100. Fred. Ay, sí. Muy bien. Vas a comer sea Dile. lo que sea. Gillian, ¿lista para todo? No, prometo. ¿Van a ganar? ¿Ustedes es un equipo que les gusta competir? Ayer pudimos verlo. Le gusta eso. Pero él dijo que me se lo va a comer todo, si no voy a Te voy a dar de comer. Muy bien. 1, 2, 3. Está bien. Vamos, adelante. Está bien, está bien. En 5, 4, 3, 2, 1. Comienza. Les preparo agua, chicos. ¡Hey! ¡Limonada! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Chicos, aquí va una botellita de agua para cada quien. Gillian. Pobres. Muy bien, la siguiente pareja en pasar a comérselo todo es Renier y Melissa. La cara de Vanessa lo dice todo. ¿Pesa? Pesa. Muy bien. Aquí les va rápidamente este. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Mua! Vámonos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué? En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comiencen! Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, Luca, vas a salir ganón! Muy bien, hicieron muy buen trabajo, el plato era muy grande. ¡Aplauso para ellos! ¿Para llevar? ¿Quieren para llevar? No, que el plato estaba por aquí, sí. Oye, lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. No, aquí ya verán. Eso conmigo no funciona. La siguiente pareja, Alejandro y Mariela, por favor. Les di chance a cambiar de plato. No, ya está, ya está. Muy bien. De una. Plato lleno de sal. Ay. No pesa. nada. Wow. Es una, Oh, una 2, carta. 3. Saquen su Es líquido. carta. Seguro, ¿no? Yogur. Jugo de betabel. Betabel es rábano. De atalay. ¿Qué es de rábano? Betabel, yo no puedo Jugo comer de betabel. atalay. Yo hubiera perdido. Yo hubiera perdido Sí. fuertemente. Muy bien. No, ahí tienen que, recuerden, dárselo mutuamente. Claro, ¿le puedo dar así? ¿Listos? En 5, 4, 3, 2, ¿Qué? 1. ¡Oleso!
vida. así? La última Parece súper pareja, salado. si así lo desean, puede ser Claudia y Shirley. Interesante. Si quieren jugar. Tú con Shirley. ¿Tú conmigo? Sí. ¿Ya? ¿Quieren pasar por aquí? Ven para acá, Shirley, Claudia. ¿Quién? ¿Tú con quién? Contigo. Ay, sí. Muy bien. Escojan un plato. Escoja usted. ¿Cómo me lo meto? O sea, Andreina nunca regresó. La pobre se desmayó. Muy bien. Amarrar. ¿Qué plato quieren escoger? ¿Tienen hambre? No. ¿No tienen hambre? Pues qué pena. Ya, amiga, no. Qué pena. Ay, no, me muero. Podemos cambiar, ¿no? Por favor. Podemos cambiar. Ya no hay tiempo. No, sí pueden, la verdad. Ya. ¿Quieren cambiar? Sí, hay que cambiar. Pero puede ser engañoso lo que están viendo. No necesariamente tiene que cambiar. ser eso. Hay que cambiar. Sí, creo que... A ver. ¿Qué cosita? No puede. No, es que esa cosita dices, ¿no? Otro. Vayan y escojan Shirley. otro. El primero. ¿Segura? ¿Segura, Shirley? Sí. Segurísima. Ya, pero ¿nos puedes mostrar para que nos arrepintamos? Voy a mostrarlo. Claro, igual vamos a cambiar. Y ya tienen que cambiar. Lo van a cambiar, Claro. pero ya no pueden Es para regresar. que nos vayamos a arrepentir. Te dije, me voy a arrepentir. Vamos a abrir ahora. Para que se arrepientan. Ajá. Para que se arrepientan. Nos vamos a arrepentir. Ay, no. Ahora. Al final. Voy. Escogieron el primero. Déjame yo ver. Por acá. Pesa también un poco, menos que el otro. Ya, está bien. Quien duerma con ustedes puede pasarla muy mal esta noche. No, pero pará. Hemos dicho que lo vamos a cambiar. ¡Ya lo cambiaron! ¡Este es! No, es el mismo, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! no! Shirley, te dije. Ay, Te dije. ¡Lo cambiaron! No, ven para acá, Shirley. En una. ¿Con quién duermes? Con Gigi. Dios te bendiga. ¿Con quién duermes? Ah, no, queda Julio horrible. Jessica, Dios te bendiga esta noche porque no me hago responsable. En una, 2, 3, ahí está. En 5, 4, 3, 2, 1. Ah, no tenemos que dar, ¿no? Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, vamos a ver los platos que han dejado. Dejaron aquí chiles, se puede decir, ¿no? Y un delicioso pollo, era lo que le había tocado originalmente. Les dije, no me confían en uno. Pero las pestañas. Les dije, yo siempre cuando les insisto, no les insisto mucho. Yo sabía que los espaguetis. Pero muy bien, definitivamente los ganadores de este juego fueron Alejandro y Mariela. Eso, viva el Betabel. Que tendrán un premio próximo programa. Está bien. Muy bien. Coman, para que no se pierda. Para que no se pierda. Eso es todo. Mañana, recuerden votar en Nuestro el Poder del Amor TV por su favorito. Estamos muy cercanos para la pregala y gala y obviamente su voto es importante. Ahora tienen hambre, no querían y ahora tienen hambre. Yo me retiro
puertas están abiertas. Muy bien. Chaito, chicos. Luca, nos vamos. Sebastián sí ya demostró que no ha tenido dignidad durante mucho tiempo. Ya habíamos hablado, ya habíamos quedado en que él iba a ponerle punto final a esas actitudes. Iba y el día siguiente lo hace. Cuando pasa lo de Gillian, no sé exactamente qué hice mal. Algo turbio está pasando entonces, porque alguien mintió. Algo que no entiende Andrés, por ejemplo, es que yo soy una mujer que dentro del lenguaje del amor que yo necesito afirmaciones. Por las experiencias que he tenido aquí adentro, preferí quedarme sola. Creo que Fred le dijo a la piña, hay una persona que también está interesado en vos y yo sé quién es, dijo. Mis sinceras disculpas y especialmente a Claudia, con el corazón en la garganta, de verdad te pido sumamente disculpas. He vivido solo mucho tiempo. Ver ese comportamiento, creo que cualquier mujer se asusta porque dice, si lo hace aquí enfrente de todos nosotros. Yo hablé con Edgar y él se despidió y me dijo que lo más lindo que había conocido acá fui yo. Y quedamos súper bien, entonces todos hablan de que le voy a dar o no la oportunidad cuando ya nos hemos despedido, Vani. Me está costando bastante decir lo que siento porque siento que le molesto y siento que tengo miedo de hablar con él. Lo que la gente dice es que tú eres la víctima, que yo te engañé con Jessica. Cuando yo estuve mal, ¿tú estuviste ahí para mí? La favorita, ganadora votada por ustedes de la semana es... El favorito de la semana votado por ustedes, el público, es...